por entrar de lleno en el asunto, aunque bueno, tenemos tiempo, pero hay muchos temas que tratar. Yo me gustaría empezar con Enrique, porque el título de la mesa se llama precisamente eso, qué hacer y qué no hacer. Y básicamente estamos en un congreso de atención primaria, aunque tenemos la enorme suerte pues, de tener, aparte de, por supuesto, a Enrique, pero a dos especialistas, cada uno en su materia, como son Cristina y José María, que también, evidentemente, tendrán muchas aportaciones que hacer. Pero, al ser médico de primaria, Enrique, pues voy directamente contigo. ¿Cuál sería, vosotros sois la ventanilla, yo digo que vosotros sois además la ventanilla, ¿no? La ventanilla a la sociedad, al usuario, al paciente con el que trabajáis todos los días y bueno, realizáis una serie de praxis, algunas mejor, otras peor, vamos a ir hablando de todo ello, pero tú decías, porque te he escuchado que digamos que de un tiempo a esta parte se cae en una medicina irreflexiva. De hacer determinadas cosas porque sí, maquinicistas, ¿no? No sé exactamente a qué te refieres y por qué, bueno, quizá también esta mesa, ¿no? ¿Qué cosas hacer y qué cosas no hacer? ¿Por qué esa irreflexividad? Bien, vamos a ver, efectivamente, yo creo que estamos cayendo en una medicina demasiado irreflexiva, te comentaba antes, efectivamente, antes de empezar la mesa. Irreflexiva en el sentido de que estamos reflexionando poco sobre una serie de actividades clínicas que estamos haciendo en la práctica diaria, cuyos efectos sobre la población, que la hacemos per se, porque hay que hacerlas, cuyos efectos no están bien medidos. Lo hacemos porque se venía haciendo, porque nos han dicho que tenemos que hacerla, porque se ha pensado que es lo mejor que se puede hacer, pero cuya evaluación pues, no ha sido completa, ¿no? Realmente estamos haciendo cosas que no, a veces sin sentido, a veces sin un sentido práctico, que nuestro sentido fundamental, nuestro objetivo fundamental es la salud de la población. ¿A qué me refiero, por ejemplo? Ejemplo, sí. Ejemplo. Estamos hablando de pues los programas de cribado, ¿no? Uno de los temas importantes dentro de la atención, que promueve el sistema nacional de salud, evidentemente el regional nuestro, por supuesto. Bien, pues sabemos que dentro de los programas de cribado, distintas enfermedades, sobre todo distintos cánceres que están funcionando, pues algunos de los programas de cribado, que algunos han llegado a cuantificar, porque llegaron a evaluar 10 programas de cribado frente a no hacer nada, solo 3 de ellos demostraban una disminución parcial de la mortalidad solo de esas patologías que se estaban evaluando. Pero ninguno de ellos suponía una disminución de la mortalidad global. Hay que preguntarse por qué. No estamos informando a la población informando de por qué no disminuye la mortalidad global. Esa información que creo que tiene derecho a la población se la estamos hurtando. Eso es un ejemplo. Otro ejemplo es el tema de las vacunas. El tema de las vacunas, efectivamente, las vacunas son medicamentos. Son medicamentos que han aportado muchísimo a la salud pública, muchísimo. Probablemente lo segundo que más aporta a la salud pública después de la potabilización del agua, probablemente. Algunos lo han medido de esta forma. Pero tenemos que tener en cuenta que las vacunas son medicamentos. Y lo estamos asumiendo como cualquier actividad preventiva, que son buenas per se. Y los medicamentos tienen su parte positiva y tienen su parte negativa. Y no hemos planteado efectivamente los problemas que pueden aportar determinadas vacunas o cómo se está planteando, cómo se está organizando los calendarios vacunales pues, en las distintas comunidades autónomas, por ejemplo, o cómo tiene acceso la población a cada una de las vacunas. Desgraciadamente nos estamos llevando por muchos eslóganes. La medicina que estamos haciendo se basa fundamentalmente en los eslóganes, unos eslóganes que han arraizado mucho en la sociedad. Eslóganes como más vale prevenir que curar. Sí. Y a veces no es así. A veces prevenir no es tan bueno. Déjame porque has puesto ya encima de la mesa varios asuntos. Has hablado, por ejemplo, del cribado. Y tengo aquí a Cristina, que es una puntera, desde luego, en el asunto, sobre todo cribado, de cáncer de mama. Bueno, pues yo planteo lo que Enrique decía, si son útiles o no esos programas de cribados. ¿Están bien enfocados o no están bien enfocados, Cristina? Bueno, yo lo primero que quiero es agradecer a SEDAP que me haya invitado, especialmente a Jesús,
al que me une una gran amistad y muchísimo cariño, supongo que por eso estoy aquí. Y también quiero agradecer mucho a todos los que estáis ahí sentados y preocupados, y que se monte una cosa como esta me parece fundamental y muy sana, ¿no?, para la medicina. Y dicho esto, pues bueno, es que ha empezado tan fuerte mi compañero, ha tocado ya varios tantas temas, cosas Sí, vamos. y tan a la base, que además importantísimas, ¿no? Prevención, cribado, vacunas, comunicación. Bueno, yo, ¿qué puedo decir yo? A mí lo primero que me gustaría decir es que, y quizás empiezo por el final, ¿no? Me parece fundamental que ha habido una gran evolución. Estamos asistiendo, y esta mañana lo decían en la primera mesa, una gran revolución tecnológica, una gran revolución de comunicación. Y yo creo que la filosofía principalmente de este congreso, o así lo entendí yo, y que yo creo que muy bien expresó el doctor Tordera en la entrevista que le pude leer, ahí tenemos que hacer una especie de autocrítica de cómo estamos funcionando y a dónde queremos llegar, ¿no? Yo creo que hay muchos perfiles que están cambiando y o nos adaptamos a eso o esto se muere. Afortunadamente, partimos de que en general todos queremos sanidad pública, y ahora lo que tenemos que ver es qué entra y qué no entra, ¿no? Por eso me parece fantástica esta mesa. Con respecto a la prevención, pues bueno, evidentemente yo soy una gran defensora de la prevención, y además todo el que me haya oído sabe que soy una gran defensora de la prevención, y además con un papel muy, muy importante en primaria. Lógicamente, por deformación, a lo mejor, y perdonadme, me centro más en la mama, pero al final, bueno, ¿cómo nace el proceso? Por si alguien no me conoce, que seguro que sí, casi todo, yo efectivamente soy responsable del área sanitaria de Toledo, no del cribado, sino del área sanitaria de Toledo, que es un área que aproximadamente tiene unas 75.000 mujeres subsidiarias de la campaña de cribado, ¿vale? Y de alguna manera esto llega así, siendo una persona que era radióloga y además en centro público. Nosotros teníamos una unidad de patología formada hacía mucho tiempo y había una inquietud, bueno, porque la sensación que teníamos era que nuestros pacientes estaban ahí y había que ir a por esa patología. Había que intentar hacerlo lo menos lesivo posible, pero también lo antes posible. A mí, como yo he empezado al revés y he empezado en la asistencial, pues no sé si por perfil o porque yo siempre he pensado que primero era persona, después médico y después radiólogo, yo la imagen para mí es algo que me ayuda a ser médico, pero principalmente intento que no se me olvide que soy médico. Y claro, me ha tocado sentarme a hablar con muchas pacientes y me encanta, entre otras cosas porque desde el principio veía que era una locura que una mujer necesitara 2 citas para realizar una misma prueba, ¿no? Y bueno, empezamos a trabajar en eso, se trabajó en desarrollar el acto único, las mujeres llegaban y se les hacía todo, eso fue un proceso de mucho tiempo y de repente lo que nos dimos cuenta es que había que dar un paso más e intentar actuar antes, porque había muchas cosas que nos llegaban tarde. Cuando tú tienes que hablar con una persona y tienes que decirle que tiene un cáncer de mama, hay muchas preocupaciones, porque el cáncer de mama no es una enfermedad de mujeres, es una enfermedad de la familia. Y la mujer ahora tiene además un rol, madre, cuidadora, trabajadora. Lo primero que te dice una mujer siempre, yo ahora no me puedo poner mala, doctora, no puedo. Entonces, es muy importante para ella una cosa muy sencilla y es, esto tiene solución y cuánto tiempo voy a estar inoperante. Y a mí eso me parece un concepto muy importante, porque yo que venía de un sitio en el que solo tratábamos, me daba cuenta que había una gran diferencia de tratamiento de actuar a un nivel o a otro. Y esa diferencia en tratamiento implica diferencia en tiempo y diferencia en cuanto a agresividad, diferencia en cuanto a sociabilidad de la enfermedad. Porque si yo llevo una peluca se me va a notar, porque tengo que faltar una serie de días a los trabajos, porque me echan del trabajo, ¿vale? Y eso es algo de lo que no se habla y yo es una realidad con la que me rozo siempre. Entonces, al final, en un cáncer que quitando los de piel es el más incidente en mujeres, y además, encima, mujeres jóvenes, en la flor de la vida, insisto, pues yo creo que es una cosa muy importante a tratar. Entonces, cuando la gente me habla de la mortalidad, es cierto, y ahora hablamos de la mortalidad todo lo que queráis, pero yo lo que no quiero que tampoco se olvide es que es muy importante también, y aquí estamos, no solamente para curar, sino también para cuidar. Y cuando cuidamos, entre otras cosas, si se puede favorecer que los tratamientos sean menos agresivos, es muy importante. Entonces, tú empiezas con esa inquietud, intentas acceder antes y lo que tendríamos que plantearnos es si hay opción de
este sistema no sirve sencillamente porque la mamografía no sirve, por ejemplo, y podemos hablar eso porque no quiero copar mucho, pero, o si no sirve, porque hay alguna opción de mejora, de que no lo estemos haciendo todo lo bien que queramos. Y en general nuestro gremio no se distingue por la humildad y tenemos muchos problemas en hacer autoevaluación. Es un medio en el que nos sentimos un poco incómodos. Yo creo que ya nos vamos acostumbrando bastante, pero nos sentimos incómodos. Con lo cual, yo lo primero que demando o que pienso es que y eso lo he hablado mucho con mis compañeros y con muchas comunidades, no lo voy a centrar en Castilla-La Mancha. Primero tenemos que saber de dónde partimos, cómo estamos manejando esos datos, qué mecanismos potentes o no de explotación tenemos de ellos, y una vez que esto, empezar a analizar. Ha habido un gran cambio tecnológico y quiero decir que casi todas las cosas de evidencia científica que hay, lo hay sobre tecnologías bastante obsoletas. Pero a priori, lo que planteaba Enrique de lo que es el sistema de cribado, ¿cuál sería? Es decir, ¿es útil o no es útil? ¿O cuál sería el puntal a reforzar? Pues mira, siguiendo en este sistema de evaluación, yo te puedo decir, nuestra unidad, por ejemplo, lleva 6 años funcionando, empezamos en el 2011, con lo cual ya ha transcurrido 5 años, insisto, los de 5 años, pues ya sabes que la mortalidad se da con 1 año de retraso. Yo he sido muy pesada y pido perdón a Gonzalo Gutiérrez por lo pesadísima que soy con él y le agradezco muchísimo su ayuda porque estoy todo el día con este tema dándole mucha lata. Nosotros hemos ido siguiendo de manera muy cerca porque cuando tú metes un cambio de proceso como el que se metió aquí, tan potente, fuimos muy cuidadosas en tener una serie de indicadores para ver qué había pasado, ¿no? Lo primero que hicimos fue meter una gran tecnología, lo siguiente que hicimos fue meter 2 radiólogos, se hace a doble lectura consensuada, que lo de máxima calidad y ayudados por sistema de lectura, CAP. Lo siguiente que hicimos es que para disminuir la ansiedad, que es otra cosa por la que se nos ataca, se actúa en 3 días, o sea, un día se recogen, se hace prefetching en el PAC para traer toda la información, aprovechando que había un PAC general, se lee al día siguiente en doble lectura, se llama al siguiente. Una vez que la mujer viene, salvo problemas de medicación, de que ellas quieren consultarlo, en fin, distintas cosas, en general se resuelve al 4.º día. Y ahí ya biopsiamos y tenemos capacidad de dar diagnóstico muy rápido, ¿vale? Eso ha disminuido mucho la ansiedad, ha tenido un impacto de gestión sobre el hospital muy importante. ¿Por qué? Porque lo que hemos descubierto ahora, al analizar en 5 años, es que tenemos a los cirujanos haciendo menos consultas porque en primera línea y apoyados en primaria, y aquí es donde entra la cuestión, resolvemos muchas cosas. O sea, ya en primaria. Claro, hombre, o sea, yo te puedo contar que cuando empezamos este proceso, uno de los problemas principales que yo tuve es algo tan sencillo como plantear, bueno, si yo informo, mi informe tendrá que llegar a los médicos de primaria los primeros. Ya. Entre otras cosas porque las cartas se pierden, y claro, la mujer va a su médico de primaria. Pero es que además, y esto lo digo, como médico especializada, como usuaria, porque yo tengo un centro de salud que es el de Vargas, y porque por muchas cosas, es que la gente en quien confía son en sus médicos de primaria. O sea, lo que la paciente siempre te transmite es que a mí esto me lo ha dicho mi médico de primaria. Y no me sirve que usted haga una publicación en el European Radiology. A mí lo que me sirve es que mi médico de primaria me ha dicho que ustedes lo hacen bien. Entonces, lo que tenemos que ser conscientes es que la gente confía muchísimo en la primaria y tenemos una primaria muy buena. Y no tiene ningún sentido, ya no en prevención, sino en nada, que yo emita un informe y no llegue a primaria. No tiene ningún sentido que no tengamos el mismo lenguaje de comunicación. ¿El mismo lenguaje por qué? Pues porque, para empezar, la intercomunicación, por ejemplo, en sistema es muy complicada, se están haciendo pasos, pero siempre van muy por detrás de lo que se demanda en velocidad. Para que te hagas una idea, el lenguaje, yo el lenguaje ahora mismo puedo decir que yo doy mi icono, Dulcinge, Turriano. Y muchas veces me pasa que, claro, yo llego a la señora, le voy a hacer algo y le digo, pues, ¿tiene usted alguna enfermedad? ¿Toma usted Sintrón, tal? Si tengo que hacer una biopsia. Pues mire usted, doctora, yo tengo unas pastillas azules, otras amarillas, no lo sé, pero tengo una... Y esto es real, es una frase textual que me oigo por lo menos 2 veces al día. Pero tengo un médico fantástico que lo apunta todo y seguro que usted lo tiene ahí todo en el ordenador. Claro, y yo... Manolito, dale al botoncito.
Sí, sí. Digo, si a Luego el mí botoncito no sale. me parece genial, pero ¿alguien se ha preocupado de que yo soy subsidiaria de estos señores y necesitan comunicarse conmigo? Esa es a lo mejor la primera pregunta que hay que Me hacerse. vas a permitir que vaya abriendo el juego por la banda porque José María todavía no... aquí está circunspecto, pensando. Bueno, él es un crack de la microbiología, uno de los microbiólogos más reconocidos. Y bueno, estamos hablando de cáncer de mama, pero por ejemplo la detección de cáncer de cervix también es una eminencia. Y bueno, pues no sé esa relación de la que habla Cristina del lenguaje entre atención primaria y especialidad, ¿cómo la contemplas? Y a veces hay códigos tan distintos que es difícil la comunicación. No, gracias. Yo quería empezar, lo ha hecho Cristina muy bien, ¿no? Primero, dando las gracias por estar, por habernos invitado, ¿no?, a Jesús, que está allí de pie, atento a todo lo que pasa. Y en segundo lugar a vosotros, porque no os veo bien. Y voy a acabar con un ruego, que es a Víctor, que nos apague un poco las luces, porque si no os vemos, esto parece una tertulia un poco aburrida. Yo antes he oído la tertulia anterior que moderaba Rosa, y aunque a vosotros algunos que os he preguntado os gusta, a mí se me hacía un poco duro, ¿no? Antes lo hablaba con Raquel y con Paloma. Se me hace un poco duro tener que hablar desde aquí. Pero dicho esto, tú que eres un periodista y profesional, si va bien, ¿nos veis bien desde ahí o no? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Así es un poco mejor, Sí. así Elena la tengo monitorizada, a Eduardo allí, pues a Raquel y a Paloma y a Paco, o sea, teniendo referencias es importante. Con independencia de responder a lo que dice Javier, pensad para qué hemos venido. Yo soy un tipo de micro. Puedo aportar poco, pero la inmensa mayoría de vosotros no levantéis la mano, trabajáis dirigiendo equipos. Y el arte de gobernar es doble. Llevar adelante, porque la mesa era de hacer y no hacer, ¿no? Hemos venido a esto. Os diré como anécdota que nosotros no nos conocíamos. Y no habíamos hablado previamente de cómo se iba a llevar esto, salvo un correo de Jesús donde nos ha marcado. Y yo he tenido la sensación de que venía a Toledo, vine con Toño Otero y bueno, somos del mismo curso, lo pasamos bien, ¿no? Pero venía la sensación de que venía un poco entregado. Y si he hablado en 800 congresos, por ahí nunca me había pasado de venir a pelo. Entonces, cuando oí la mesa anterior, copié algo que creo que era bueno, que no me fuera yo sin deciros. Y es esto, lo más importante, ya me puedo callar. El arte de dirigir es llevar dos tipos de circunstancias. Lo ha dicho bien Mireia antes. Por una parte personas y por otra parte cosas, hacer. Y alguien tiene que decidir qué es lo que hay que hacer y lo que no. Y decidiendo lo que hay que hacer, hay que tener prestigio, categoría ética, legitimidad. Han hablado antes de profesionalizar el cuerpo de directivos, que sois vosotros, de gestores. Legitimidad, os decía, y sobre todo ciencia. Hay que estudiar, y acabo con esto. Hay que tener tiempo no para estar consultando los móviles como hacemos el 25% de los que estamos en el auditorio. Hay que tener tiempo para dejarlo todo y tener la serenidad interior. Seamos mujeres jóvenes como las que ve Cristina, que van a tener un Klastersky muy malo, o sean personas ya muy veteranas como algunos de vosotros, hay que tener la serenidad interior para pensar qué hago yo aquí sentado. ¿Y a qué he venido yo a Toledo? Como decía Verdes, a conocer geografía. Pero yo que soy gallego y estoy casado con andaluza, la geografía se nos supone, ¿no? Solo quería deciros esto. Si yo, y tú perdona, Javier, logro, y por supuesto también Enrique y Cristina, ¿no?, motivar para que en la agenda os llevéis algo útil, hemos ganado la mesa del no hacer. Si no, hemos perdido el tiempo. Yo te puedo responder. En los cribados lo harían mejor Raquel o Paloma, las personas de la consejería. Nosotros en Castilla somos una comunidad autónoma, corregidme si no es así, pionera en cribado de cáncer de cervix. Lo llevamos haciendo, creo que 14 años. Hemos encontrado genotipos que solo se han descrito en Baviera. Y la incertidumbre que genera un médico de primaria que nosotros le informemos una represión en la E7 o un genotipo 41, solo lo sabe él si no lo conoce y tiene que estudiarlo. Pero además, cuando tiene que transmitirlo, pues se desmorona. ¿Qué ocurre? Que hay que pensar muy bien en términos coste-efectividad si es útil o no, cuántos cánceres de cervix prevenimos. Pero hay que pensar si en los programas de formación de nuestras hijas, lo hablaba antes con Elena, de los que hacen segundo de bachiller o tienen 13 años,
hay un módulo que tiene que regular el consejero sobre educación sanitaria, lo decían también en la mesa anterior, y hábitos higiénicos o enfermedades de transmisión sexual o lo que es la incorporación a la adolescencia y a la vida adulta. Si eso no se hace de manera conjunta y, repito, pensando, sentándose en un despacho y no siendo atómicos, atomizados, sino hablando con nuestros corresponsales que forman a la población, estamos invirtiendo la millonada que hemos sacado, creo que en el concurso esta semana, que saca Castilla, casi 2 millones de euros para soportar el diagnóstico no citológico de detección de virus, y no sé si esto os ayuda. Y realmente, si no lo hacemos de manera integrada, hemos perdido el tiempo. Sí, tú córtame, que yo no, te he voy a estado unir. callado, pero puedo. No, es que te voy a unir como Yo has quiero entrado. decirle una cosa. Que conforme a eso, bueno. me parece que ha apuntado una cosa muy interesante que también ha dicho Enrique. Se hablaba de la profesionalización, eso no es necesariamente hacer funcionario, estoy absolutamente de acuerdo, pero sí que me parece, y esto lo digo desde persona que no ha sido directivo, pero le ha tocado sentarse con ellos, sí que me parece que la continuidad es importante. Entonces, de alguna manera, ser capaces de despolitizar y de generar un perfil. ¿Y cómo generamos ese perfil? Bueno, pues a lo mejor ese perfil, aparte como tú decías, que lo has definido maravillosamente, podríamos partir de una situación de esto he cogido, esta ha sido mi gestión, estos son mis resultados. A mí me parece muy importante que a la gente se le mida por los resultados. A mí me deben de decir cuántos cánceres has cogido, cuántas mujeres has bioseado que no debía, cuántas mujeres han sobrevivido, cuántos hemos evitado, cuánto has gastado en quimio. Ese tipo de cosas a las que tenemos que empezar a acostumbrarnos, porque deben de ser así, y si hay que llegar a que no se haga, debemos de tener la humildad de decir, pues no se debe hacer, y a lo mejor solamente actuar en los colegios, que también es muy importante y una cosa no quita la otra. De la misma manera hay que hacerlo con los equipos de dirección. Yo os pregunto, puesto que me ha centrado, en fin, se han puesto ya sobre la mesa muchas cosas, y ahora iremos con las vacunas, pero, por ejemplo, José María, que claro, hablas del arte del gobierno, de quién toma la decisión, de quién dice lo que se hace y lo que no se hace hacer. Y yo os pregunto, vosotros como profesionales médicos sentís, bueno, que determinadas cuestiones se hacen no tanto por criterio médico, sino por criterio político directamente. Es decir, estamos hablando, no es que claro, José María me ha puesto el toro, la ha sacado en medio de Claro, la ha si puesto nos a vamos mitad a ir del con un ruedo. montón de amigos. Claro, no, evidentemente. Es que son y media. Pues claro, pues entonces vamos a torear. Entonces, es decir, si hay determinados, y enlazo también con lo que Enrique decía al principio, ¿no? Determinadas cuestiones que no dan resultado, o a lo mejor determinados sistemas que parece que, bueno, que se han impuesto, y como se han impuesto y es una conquista que se debe hacer así, ¿tenéis independencia suficiente para tomar los profesionales las decisiones adecuadas? Vamos a ver. Empiezo por aquí. Perdón, ya sigo, José María. Ya empiezo yo el primero en echarme al ruedo, ¿no? Vamos a ver. Yo creo que esto va más allá. Va más allá. ¿Tenemos criterio para tomar decisiones por nuestra cuenta? Sí, tenemos criterio para tomar determinadas decisiones por nuestra cuenta. El criterio fundamental que deberíamos tener es poner en duda lo que se nos pone encima de la mesa. Yo creo que eso es una obligación deontológica, una obligación profesional que tenemos. Ponerlo en duda, todo lo que estamos haciendo. Y enlazo con lo que decíamos al principio y lo que ha estado comentando tanto Cristina como José María, ¿no? Es decir, el tema del cribado del cáncer de mama. Voy a empezar por el tema del cribado del cáncer de cervix. ¿De acuerdo? Y después nos vamos al otro, si queréis. El cáncer de cervix. Bien, el tema del cribado del cáncer de cervix, bueno, no se ha demostrado que disminuya la mortalidad, tal como lo estamos desarrollando ahora mismo. Estamos haciendo un cribado oportunista. Oportunista significa que el que viene a la que viene a la consulta es la que decimos, oye, tienes tal edad, te viene bien, oye, tendrías que hacerte la citología o tendrías que hacerte la detección del virus del papiloma. Ese cribado oportunista no repercute después en una disminución de la mortalidad por esa patología y global en la sociedad en la que tenemos. Ese, por ejemplo, es uno de los grandes problemas que tenemos con el cribado del cáncer de cervix en España. Primero que no existen unas directrices generales sobre qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer. Como no hay directrices generales sobre lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, que tampoco lo hay en Castilla-La Mancha, desde
la incorporación de la detección del virus del papiloma humano. No sabemos, no hay unos criterios oficiales de qué es lo que hay que hacer. Pues eso nos permite a los profesionales tomar decisiones sobre lo que hacer o lo que no hay que hacer. Sí, pero luego se os tiene en cuenta o no se os tiene en cuenta. No, claro, sí, pero yo trasladaría el problema de que si nos tengan en cuenta nosotros, más allá, yo lo que pondría encima de la mesa es si esto beneficia o no beneficia a la población. Evidentemente. Pero eso no Si es esto solamente tiene, algo si de es- lo que estamos mortalidad. haciendo es beneficiando, estamos disminuyendo la mortalidad por cáncer de cuello de útero, detección precoz del cáncer de cervix de forma oportunista como estamos haciendo. La respuesta es no. ¿Y para qué lo hacemos? Buena pregunta. Y si no se hace, y entonces, ¿cuál sería la respuesta, cuál sería la solución ante eso? ¿Cuál sería la solución? A lo mejor hay que plantearse, lo que sí se ha demostrado es que el screening sí mejora la mortalidad a medida que aumentas la población que entra en cobertura. Por tanto, habría que hacer cribados poblacionales. Igual que se hace con el cáncer de mama, hacerlo con el cáncer de cervix. Es que nosotros lo hacemos. Claro, es que... Bueno, aquí hay personas, no quiero interrumpirte. Mira. Exactamente. De las 17 comunidades autónomas, solo 2 comunidades autónomas hacen cribado poblacional. Bueno, Una de ellas es Castilla y León. Eso es. Una de ellas es Castilla y León, efectivamente. Entonces, ese es uno de los graves problemas que tenemos, por ejemplo. ¿Nos da juego a nosotros a tomar decisiones? Claro. Te pongo el ejemplo, por ejemplo, de nuestra zona básica de salud, de nuestro centro de salud. Bueno, pues nosotros hemos hecho una revisión sistemática de cuáles son las propuestas que distintas, basadas en la mayor evidencia científica posible, esto es lo que se propone, esto es lo que vamos a hacer a título particular. Pero sabemos que eso no vale. Estamos perdiendo el tiempo. Eso no vale. Queda muy bien, queda muy bonito. Hacemos detección precoz del cáncer de cervix, pero no tiene repercusión sobre la población. Además, hacemos esa detección sobre las mujeres que menos necesitan ese cribado de cáncer de cervix. Estamos dejando aparte a toda esa población pobre, marginal, prostitutas, que son las que donde más incidencia va a haber de ese cáncer de cervix. Lo estamos dejando aparte. Estamos solo asumiendo los que te vienen a la consulta. Lo que pasa, Enrique, yo creo que no podemos mezclar unas cosas con otras. Me explico. Una cosa es cómo desarrollamos con las peculiaridades de cada sitio los screening, que era lo que un poco estaba yo comentando, ¿no? La gente te ataca mucho en el caso de la mama, que es el que yo controlo más, con la revisión canadiense y otra serie de revisiones con respecto a lo de la mortalidad. Y cuando tú te pones despacito a mirar eso, y todo en el nivel en el que estamos sabemos lo que son sesgos y no poder comparar distintas cosas porque son 2 muestras totalmente diferentes, lo que te hablaba antes, ¿no? Hay diferencias tecnológicas, diferencias poblacionales, diferencias de incidencia, diferencias de cómo se están realizando, etcétera. Con lo cual es un tema muy complejo, pero una cosa es que en esta comunidad o en la otra o en la vecina no haya un programa que se esté desarrollando por las causas X que sea, y otra cosa es que eso invalide los sistemas de prevención o de campaña poblacional. ¿Vale? Una cosa es la autocrítica que tú puedas hacer al entorno que tienes porque no se ha desarrollado una cosa aquí, y otra cosa es que eso invalide de manera inmediata la prevención o decir esto no sirve, que quizá a veces es donde entramos el problema, ¿no? No tiene que ver una cosa con la otra, Cristina. Una cosa es que yo ponga en duda o no la validez del test, y otra cosa es que yo efectivamente ponga encima de la mesa si eso es útil a la población o no, tal como lo estamos haciendo. Son cosas distintas. Pero que al usar útil o no, uno de los grandes problemas que nos encontramos en general en la evidencia científica es en base a qué, por volver otra vez a centrar, tú puedes llegar a tener un estudio como el canadiense, insisto, en que llegó a decir que las mamografías no bajaban la mortalidad, ¿vale? Y cuando tú te pones a mirar despacio tanto el protocolo de selección como el protocolo de lectura, como las máquinas que se utilizaron, etcétera, etcétera, estamos hablando de resultados del año 90, cuando ahora lo que se hace en mama no tiene absolutamente nada que ver, ¿vale? Entonces, ahí es donde me refería yo, que muchas veces hay que tener mucho cuidado porque gran parte del problema viene de dónde vienen los datos y cómo los analizamos, ¿no? Yo, una cosa muy breve, Cristina, por luego que le quiero preguntar a José María, porque aunque hay tiempo, pero es que hay muchos temas que me gustaría tratar y ya surgen aquí bastantes cuestiones. Pero, por ejemplo, él ha puesto el ejemplo del cáncer en el caso del cáncer de mama, que es tu especialidad, sí que está demostrada la eficiencia
con los datos que tú tienes Mira, pues, de los programas yo te de... puedo contar de las poquitas cosas, la última que ha salido, ¿no? La revisión de la IAR está hecha, publicada en el 2016 y ellos, el título además es evidencia, lo que tenemos evidencia y no tenemos evidencia, ¿no? Y entonces en la mama hablan claramente de que hay una evidencia de disminución de la mortalidad y además los datos europeos, que también lo estuve el otro día ojeando por ver un poco cómo iban en un documento que me pasó la consejería, lo dicen así. ¿De qué dependen las diferencias de disminución de mortalidad? Dependen de muchas cosas, ahí es donde iba yo. Yo lo que puedo decir es, por ejemplo, del resultado nuestro, la disminución en el área sanitaria de Toledo es estadísticamente significativa por debajo y ha sido de un 15%. Pero ¿Un 15%? Un 15%. Pero en general en toda la comunidad se ha disminuido un 5%. Entonces, esa disminución está ahí. Eso sí que merecería la pena, o sea, eso sí que, claro, Hombre, merece la pena para... yo sí se lo pregunto a mis pacientes, yo creo que la Está respuesta claro. está clara, ¿no? ¿Qué tenemos que centrarnos? Insisto, tenemos que centrarnos en cómo estamos haciendo esto. Yo creo que eso es parte de la clave, ¿no? Hay una opción de mejora, hay una ¿Y opción qué de es lo mejora. malo? ¿Qué es lo que se está haciendo mal? Pues, ala. Hombre, claro. ¿Qué es lo Yo que se está haciendo mal? creo que hay varios problemas. ¿Qué veo yo que se ve mal? Veo que se hace mal, tú antes preguntabas, ¿tenéis libertad? Yo creo que yo tengo libertad con mis pacientes para hacer cosas, pero creo que a veces los directivos no tienen libertad. No la tienen porque están condicionados por muchas cosas. Entre otras cosas, y se ha dicho esta mañana por ello, de lo que me ha alegrado, en que tú dices, bueno, aquí me tengo que meter en un berenjenal increíble, incluso a veces yendo en contra de sindicatos, presión, teniendo en cuenta, no, es que ya entramos en año de elecciones, bueno, pues lo diré yo porque como estoy ajena, pero es lo que vive. Tienes la sensación de que según qué cosas se pueden plantear o no. Que la Y tienes la coyuntura- sensación Sí, la de que cuando ya realmente ellos han trabajado mucho, han desarrollado algo, han puesto todo su esfuerzo en una cosa que quieren tirar para adelante, de repente, cuando llega la hora de rematar, esa finalización de esos procesos que se han montado bien, porque yo creo que documentos y procesos, esta mañana lo contaban muy bien, en Barcelona y tal, hay mucho. Pero el problema es cuando eso lo pasamos a finalizar a primera fila y a que llegue realmente a un beneficio a la población o a los profesionales, ¿no? Como hablábamos esta mañana de cuidar, ¿no? A los profesionales. Yo creo que ahí, en mi humilde opinión, no estamos siendo eficaces. La coyuntura influye demasiado. Yo creo que sí, pero le influye entre otras cosas por eso, porque nadie va a decir, bueno, yo tengo este director y tengo capacidad de valorar que lo está haciendo bien y su sugestión es exacta y es correcta por este y por este indicador, ¿por qué lo voy a quitar? Yo quería continuar. A ver, lo de moderar una mesa, te puedes decir, bueno, puedes hacer de moderador y vamos dando paso o te puedes meter a jugar, pero claro, van a permitir que utilice también el perfil de usuario. Y a lo mejor soy un poco grosero, pero como escribo artículos y de vez en cuando se me escapa algún taco, ¿cómo coño es posible que según en qué comunidad autónoma esté uno, pueda tener un programa distinto de cribado, de cáncer de cervix, por ejemplo, José María, que es tu especialidad, o un calendario vacunal distinto? ¿Es que los niños de Castilla y León son más sanos que los niños de Valencia? Insisto, perdóneme el taco, ¿cómo coño es posible? José María, que las vacunas son los tuyos. Bueno, antes una puntualización. Bueno, aquí hay personas del Sistema Sanitario de Castilla y León. No sé si está Rafa, porque estaba antes Rafa Sánchez, que es nuestro director general, que estaba, pero bueno, está Enrique, que es gerente, Eduardo Lasido, Paco, y luego están gente de servicios centrales, ¿no? Paloma, Raquel. Entonces, nuestro cribado, esto es por lo que comentaba antes Enrique, es uno de los dos que hay en España que es sistemático, entonces incluye chicas desde 24 años hasta mujeres de 65 y las colas son grandes. Y yo creo que ahí lo que hay que medir es, como muy bien decía antes Cristina, pues ir a cuáles, ¿no? Y saber si es coste efectivo y sobre todo, claro, en términos económicos, aunque es así como no hemos menos de 30.000, más de 30.000 euros, y me parece que ese es el patrón en ABAC, ¿no? Hacer el modelo, mirar las sensibilidades, tensar, corregirme si no es así. Bueno, entonces, eso es una cosa.
Lo segundo que decías es complejo, porque, como muy bien sabéis, 3 ideas, ¿no? El máximo órgano de cohesión en el sistema, no están aquí Castoeza y los del Ministerio, es el Consejo Interterritorial, que aún no tiene fecha para reunirse y que, no sé, en la última gran estrategia que nos dimos en el sistema, que era la hepatitis C, que ha sido debatida anteayer hasta las 10:30 en las Cortes, pues venía de un plan de enero del 2015, ¿no? Entonces, a tu pregunta, Javier, todos debiéramos de hablar el mismo lenguaje, pero desgraciadamente no lo hacemos. La llamada de la equidad tiene que articularse por el Consejo Interterritorial y en este tema que preguntas del cribado, corregidme si no es así, por la Comisión de Salud Pública, donde van los directores generales de Salud Pública de las 17 comunidades autónomas y del INGESA, que como sabéis lleva Melilla y Ceuta, aunque se gobierna desde el Ministerio, ¿no? Tercera idea, yo sí soy político, he sido político. Y puedo Por eso lanzo la pregunta. No, poco tiempo, estuve 4 meses. No, pero tampoco lo digo mucho públicamente, pero yo creo que delante de nuestros jefes de primaria hay que hablar con claridad, ¿no? Entonces, la vida de un parlamentario, si alguno habéis estado, no sé, levantad la mano si alguno habéis estado de diputado o alguno. Poco, ninguno. No. Uno, ninguno. Pues es dura porque te puede llevar a la inanición mental. Esto que no nos da. Entonces, no hay que aplaudir, no. Da igual, y da igual el partido, porque te puedes acostumbrar a venir como he venido yo a Toledo. Elena, que anoche no, pero hoy me he puesto el traje. Entonces tú andas por allí elegante y te crees que eres alguien, cuando en realidad eres Pepe que te vas a morir. Y sobre todo que has estudiado medicina y has hecho micro. Y aunque hayas sido gerente un tiempo, como muchos de vosotros que habéis dejado vuestra vida en lo mejor de las gerencias, el sistema nunca te lo va a reconocer. Y al final vienes aquí por personas. Yo vine porque Jesús, un día en la Fundación Signo, que heredé de Carlos Fernández, que era mi predecesor, y al que sustituí, pero con el que puedo hablar civilizadamente y le quiero y le tengo respeto, me dijo, vete al Signo, Pepe. Y allí me dijo Jesús, como a ti que es tu médico, ven a Toledo un día a hablar de epidemias. Ya veis que no vamos a hablar del ébola, pero... y aquí vengo, ¿no? Entonces, yo lo que os digo sinceramente, porque nunca más nos volveremos a ver los 100 y pico, 200 que estamos aquí ahora, es que en la vida de una persona puede ocurrir de todo. Entonces, se trata de algo muy sencillo, que es donde estás, tienes que hacer lo que honestamente crees que puedes hacer. Porque todas las noches te acuestas y no sabes si te vas a levantar. Y porque tenemos un país todavía, que no nos lo creemos, o una patria, o una España, lo que queráis, que todavía nos permite venir a Toledo, estar cómodamente sentados, que nos den agua y café, y es mucho lo que tenemos, y no lo valoramos. Porque yo también soy cooperante, y he estado en Sudán del Sur hace 2 semanas con Fran Luquero, con 2 metralletas detrás, para vacunar de cólera. Y con una chica muy guapa, por cierto, del Bierzo, como vosotros, que la vigilaba duramente un tipo con un Kalashnikov de los rusos, un hombre con una mirada que asustaba, ¿no? Entonces, dicho esto, lo importante, Javier, es que nadie en el Parlamento dice con claridad que tenemos que revertir la inequidad en el sistema, porque lo tenemos que hacer. El otro día le vi a Paco Igea, que es parlamentario por Valladolid y estudió en nuestra facultad y le quiero mucho y está en Ciudadanos, ¿no? Y hablaba de la eutanasia y decía verdades brillantes. Le escribí y dije, me ha gustado mucho. Me dice, Pepe, ¿cómo tú habiendo sido del PP me felicitas a mí, que soy de Ciudadanos? Digo, pero no seas merluzo, joder, porque somos médicos y nos vamos a morir juntos y hemos crecido juntos, ¿entendéis? Entonces esto es mucho más lo que nos une, pero alguien tiene que decir que si no ponemos orden y equidad en todo, en calendarios vacunales no vamos a entrar porque hay uno único, Javier. O sea, donde hay diferencias es en la financiación de algunos. Lo que se paga y no se paga, lleva razón. Podríamos hablar de eso, pero hay otros elementos, ¿no? Pero desde luego en el cáncer de cervix es evidente. Cristina entierra muchachas con cáncer de mama, pero que se nos mueran las niñas o las chicas jóvenes o vayan a colonizaciones potentes por cervix, si la vacuna es eficiente, que es lo que teníamos que ver, y funciona e incluye serotipos prevalentes y la adaptamos, pues eso no deberíamos de discutirlo y debería ser igual. El problema es la equidad. Y luego otro factor que es la transparencia, que lo conocéis mejor que yo. Uno, cuando es gerente o es directivo, tiene que tener decisiones con inteligencia porque para eso le pagan. En segundo lugar, tiene que tener prudencia y eso lo tenéis la inmensa mayoría con la experiencia y la intuición. No se dice, está mal visto, pero es así. El know-how que lleváis cada una y cada uno
en vuestra profesión es muy potente y no se reconoce. Y lo ha dicho antes Verdes, el gerente de Coruña, ¿no? Y es verdad, a veces se trata de eso. O sea, vosotros sabéis mejor que los que os mandan o a los que gobernáis cuando un tema se va a empantanar. Por eso os digo que ciencia, intuición y luego una tercera cosa que nos falla mucho. Lo ha dicho también jocosamente y cuando le habéis preguntado a alguien lo del amor, ¿qué pasa el amor, no? Yo no diría amor, lo que hay que hacer es tener corazón. Y corazón es ponerte en el lugar del otro. Porque para eso somos médicos. Tú eres periodista, pero nosotros médicos. Y podíamos ser notarios, porque los tenemos en la familia. Tíos más torpes que nosotros que han sacado notarias y que se están formando. Tiene un mérito No enorme. digáis, no digáis. Eso tiene un mérito enorme. No, eso no, porque lo podemos tener en casa, ¿no? Ante un notario me callo siempre. No, exactamente. Fíjate, además, un notario es probablemente una persona a la que se le entienda menos que a un médico. O sea, tú fíjate. Eso ya es mérito. Que ya es difícil. O sea, que ya es difícil. Bueno, Con ya lo me cual, callo. Entonces, en las decisiones esas, yo creo que a tu pregunta, el Consejo Interterritorial es el órgano, la Comisión de Salud Pública, corregidme si no es así, es el órgano que eleva o que propone y luego la decisión le compete a cada uno y cada uno en la medida que gobernáis. Nosotros no podemos decaer de nuestra función. Y uno gobierna con cabeza, con inteligencia informada, eso es decidir, con prudencia, pues llevaría a hablar aquí, hay que leer a Gracián, ¿no? Lo que estudian los jesuitas, pues a Gracián, y luego con corazón, poniéndote en el lugar del otro, porque solo así nuestra vida tendrá sentido. Mandar, en definitiva, pensad, porque ya no nos queda mucho, por lo menos a mí. Entonces, al final, lo que te queda es cuán de honesto vives tú con tus convicciones. Si en algún momento yo he cometido muchísimos errores en mi vida, de todo tipo, y no los voy a decir aquí, pero siempre me conmueve el discurso, por ejemplo, de Pericles, cuando Tucídides en la guerra del Peloponeso entierra a los muertos, que es donde no está nuestro país. Y se lo leía a los políticos y se lo decía. Y alguno me dijo, Pepe Olmos, oye, mándamelo, Oeiro. Digo, se lo mandé, gracias. O sea, hay que tener misericordia, ¿no? Y cariño con las personas siempre a nivel humano, pero a nivel público hay que exigir. Y lo que decía Cristina, que no lo ha dicho con esas palabras, pero es así, hay que medir resultados, porque si no, no. Entonces no puede ser que a uno se le ocurra una idea y otra otra. Dicho esto, yo creo, porque la mesa era de eso, ¿no? Hay que hacer lo que está bien y lo que todos entendemos que es bueno. Y para eso, y con esto ya si queréis no hablo más, formar. Es muy difícil dedicar tiempo. Aquí sé que hay profesionales que os dedicáis a la formación. Formación continuada. Formar, dedicar tiempo. Pero no lo tenemos. Yo en la Mayo, que tuve una beca allí de mi sociedad, recordaba que para entrar en el programa informático de micro con Thomas Smith, primero tenía que recibir una píldora formativa de 8 minutos cada día. La primera era acoso sexual, sexual harassment. ¿Cómo no tenías que acosar a nadie? No a muchachas, sino a muchachas y muchachos, no mantener la mirada en los ascensores, en fin, cosas muy interesantes. 2, disasters, cuando había tornados, es un estado que es Minnesota, donde te entra un tornado y hay una alerta. 3, en fin, qué hacer cuando hay un accidente en el laboratorio. Y si no recibías esa píldora tú y no contestabas a unas preguntas, no podías entrar en el programa informático ese día. Eso en España no se hace, es otra mentalidad. Aquí leemos el Marca, hablamos de tías o de toros y ya, o de fútbol, ¿no? Y vosotras, pues de otra, quiero decir. Bueno. Por avanzar otro poquito más. No mucho. No, bueno, hombre, por favor. Se han puesto ya muchas cuestiones aquí sobre la mesa. Por ejemplo, como estamos en atención primaria, sí que me gustaría preguntaros, y bueno, Enrique, validez, por ejemplo, de estos programas, de los programas que se hacen específicos para la población, ¿no? Programas de salud. Programas de salud, efectivamente. Programas de salud pública, destinados pues, para determinados sectores, mujer, obesidad, niño sano. Eso también tiene eficiencia, vosotros que estáis en atención primaria. Luego quiero volver, bueno, el tema de la comunicación que se ha puesto aquí sobre la mesa, también luego quiero volver a ello, pero me interesa, por ir acotando temas, el asunto bueno, de la utilidad de ese tipo de programas de salud pública. A ver, ¿qué hacer y qué no hacer en la atención primaria? Al final, la mesa es de eso, ¿no? ¿Qué es lo que sobra
y qué es lo que nos quita el tiempo para hacer las cosas realmente eficaces y que puedan ser útiles a la población, a la salud de la población. Bueno, desde hace muchísimos años, pues se van desarrollando en atención primaria lo que hemos llamado los programas de salud. Los programas de salud lo que pretendían eran, entre otras cosas, bueno, algo que se está poniendo otra vez de moda, con otro discurso, con otro título, ahora le ponemos otro nombre, pero al final lo que se pretendía, hace 30 años, cuando empezó todo esto, era adelantarnos al problema. La idea era esa, adelantarnos al problema. Es decir, hacer revisiones para que ese problema en el futuro o fuera de menor entidad o lo cogiera suficientemente a tiempo pues para que no diera graves problemas para ese individuo, para ese paciente que nos viene a la consulta, ¿no? Bien, eso tiene un problema, porque eso en teoría, y eso lo metíamos en un sistema que en la atención primaria, dentro de las agendas de cada médico, lo denominamos consulta programada. Se llamaba consulta programada. Ahí desarrollábamos los programas de salud. La idea era esa, el objetivo era ese, y también, consecuentemente, la idea era que como la gente se iba a poner menos enferma porque nos íbamos a adelantar, pues la gente iba a venir menos. Evidentemente eso ha sido una catástrofe. Ha sido una absoluta catástrofe, ¿de acuerdo? No ha valido para nada. Esa atención, esa medicina preventiva, por lo menos no ha valido para nada en el sentido de lo que estamos hablando. Es decir, de que íbamos a que la gente viniera menos al médico porque iba a estar revisada previamente. Ahora le damos otro nombre a eso, ¿vale? Planes de cronicidad, ese tipo de cosas. Queremos adelantarnos a. Bien, tenemos el ejemplo de lo que ha supuesto. Pero nos vamos a lo concreto. ¿Qué hacer y qué no hacer? Que es lo que estamos hablando. Por ejemplo, ahora hay mucha controversia con respecto al famoso programa del niño sano. El programa del niño sano, la mayoría lo conocéis, obviamente, es lo que pretende hacer unas revisiones a lo largo de los 14 primeros años de vida del niño hasta que pasa al adulto, en el que se pretenden evaluar pues, la aparición precoz de ciertas patologías y sobre todo el desarrollo de ese niño conforme pues, a las normas habituales. Bien, eso es lo que ha llevado, eso algunos lo están poniendo muy en duda, ¿no? Algunos creen que no vale para mucho, y eso lo que hace es una especie de pues una visita, una revisión del niño constantemente sano, para poca utilidad. Realmente, desde el punto de vista científico, no se ha evaluado el impacto de eso. No se ha evaluado cuántos niños pillamos de una forma siguiendo el programa del niño sano de ciertas enfermedades frente a no seguirlos de esa forma. No se ha evaluado, no lo sabemos. Pero evidentemente, entre otras cosas, porque no podemos hacer ensayos clínicos con niños. A esta altura no podemos seguir unos niños a los que no se les hace nada y a ver qué pasa, y otros que se llevan por el programa del niño sano. Porque evidentemente, éticamente, eso es inaceptable. Eso es inaceptable. Pero sí se ha demostrado que algunos aspectos de, por ejemplo, el programa del niño sano, que es de los que más conocemos, son útiles. Son útiles, por ejemplo, la detección de ciertas alteraciones del crecimiento. Ahí sí se ha demostrado que vale para algo. Y también son útiles para algo muy importante y que no es lo que establece el cuadrito de seguimiento del programa del niño sano, que no es lo que establece los clics que tú hagas en el ordenador para saber si lo has hecho o no lo has hecho. Es muy útil a la hora de conocer al paciente, conocer a la familia, ver sus circunstancias, ver cómo se desarrolla sus circunstancias en la comunidad, cómo enferma, cómo aprende a enfermar. Pero también tiene una parte negativa, que hemos medicalizado a la población infantil. No solo a la población infantil, sino a los padres de esa población infantil. De tal forma que, efectivamente, bueno, pues conocemos, pues eso se ha convertido, efectivamente, que como estamos vigilando constantemente a niños constantemente sanos, pues efectivamente, cualquier molestia, cualquier cosa que se salga de los parámetros que socialmente hemos aceptado como normales, como la norma, es consultado inmediatamente
con el primer médico que se te echa a la cara, sea el pediatra, sea el pediatra, el médico o profesional sanitario, que es el que te echa a la cara. Sea el médico, sea el enfermero, sea tu pediatra, o sea la enfermera de pediatría, sea el médico de urgencia del hospital, sea el médico de urgencia de atención primaria, o sea Google, que ese es el problema, ¿vale? Entonces, hay que ser, en definitiva, ¿es útil el programa Niño Sano? Sí. Para determinados aspectos, sí. ¿Qué es lo que habría que valorar? Fundamentalmente, insistir en el tema de en el programa Niño Sano. Bueno, pues, fundamentalmente, seguir investigando. Seguir investigando es cuáles son las pautas correctas, qué es lo que hay que seguir en las pautas correctas de seguimiento, qué es lo que hay que dejar de hacer, qué es lo que tendríamos que olvidarnos de una vez. Los pediatras, leía el otro día a un compañero pediatra de atención primaria que tiene un blog interesantísimo, que decía, ya es hora de que le demos, después de muchos años enseñando a los padres cómo hay que atender al catarro, cómo hay que atender la fiebre, yo creo que ya es hora de que le demos el título a los padres de que han aprendido. Porque llevamos años haciendo eso y no ha valido para nada. Es decir, eso ¿Tan mal padres somos? Mal padre no. No, Vamos a ver, pregunte, el problema, padre, vamos a ver, yo pregunto. no que sea mal padre, vamos a ver. Es que hemos asumido la función de toda la vida de padres. Es decir, cuando yo era pequeño, pues si yo tenía fiebre, pues mi madre me daba una aspirina. ¿Vale? Paracetamol ya ni se... Pero no estamos en Síndrome de contra ¿De de Reyes. acuerdo? Es que esa es la historia. Y es que ahora, es decir, ahora cualquier mínima molestia supone una visita que evidentemente que muchas veces nos tenemos que inventar lo que decirle a los padres. No, yo creo que vosotros sois, y lo hago como usuario y periodista, yo creo que dice qué hacer y qué no hacer. Pues aparte de toda la carrera de medicina que lleváis, vamos, probablemente incluso a algún psicólogo le dais 1000 vueltas. Vamos a ver, estoy convencido de ello porque yo creo Y que... algún brujo. También. Algún brujo también. Algún brujo y algún psicólogo. Pero a mí me gustaría, bueno, continuar también, porque se quedó un poco y ha salido el asunto del lenguaje, de la comunicación, que Cristina plantea en un momento de atención primaria y vosotros, los especialistas, y entre paciente y médico, en un tema tan sensible, ¿no? como es, por supuesto, el de atención primaria, que es de lo que estamos hablando, que como digo, que yo creo que tenéis mucho de psicólogo y es verdad que de brujo, pero en un caso, por ejemplo, teniendo aquí a Cristina, yo creo que es interesante, tan delicado, tan específico como es el tuyo, el cáncer de mama, ¿eso estáis preparados? ¿Estamos preparados? ¿Está preparado el médico para eso? Pues esa pregunta me encanta. Antes quiero decir una cosa, cuando yo hablo de comunicación, básicamente qué hacer y qué no hacer yo, y esto lo hago con mucha prudencia porque evidentemente no estoy, pero sí me parece que la primaria, igual que todo, que es como empecé, tenemos que cambiar un poquito de perfil, la sociedad nos demanda otras cosas. Y me parece muy importante, cuando hablo de comunicación, no es solamente mi informe, sino también el que definamos qué hacer y qué no hacer, pues tendremos que definir qué procesos. Y cuando digo qué procesos tienen que estar incluidos, incluye también la arma y todo lo que lleva ese proceso en sí. Con lo cual, si hay unas patologías que yo, desde mi humilde opinión, sí que deben de estar, como por supuesto la prevención, como la atención al enfermo crónico, como gente que se dice ya, ¿no? Yo me quiero morir en mi casa, ¿qué pasa con esos cuidados? Lo decían esta mañana, ¿no? De ese final de la gente, que yo también lo vivo. Todo eso hay que darle armas a primaria para hacerlo y eso implica una muchísima mejor gestión y si en un momento determinado yo como servicio central hay que trasladar técnicas, herramientas, etcétera, hay que dotar esa primaria de ese tipo de herramientas, hay que darlo, porque no tiene ningún sentido que nos preocupemos de que se comuniquen con un dermatólogo, pero insisto, no haya una buena gestión de comunicación con un servicio central como Rayo y me parece todavía mucho más alucinante, con todos mis respetos, que se nos insista desde la gerencia, bueno, es que los médicos de primaria no pueden pedir no sé cuánto y no sé qué, y sin embargo, ¿quién le dice al ginecólogo que no puede pedir según qué cosa?
porque yo, en mi humilde opinión, tengo muchísimos más problemas con gente de especializada que con la gente de primaria. Y yo os puedo contar una anécdota. A mí me llamó un gerente hace 2 años y me dije, ojo, es que hemos detectado desde especializada que se han pedido 12.000 mamografías y desde primaria. Y dije yo, ¿y cómo que? Y pues claro, digo, sí, 12.000 llamadas muy bien pedidas. La que ha entrado en cribado ha entrado, la que ha entrado allí ha entrado, y no hay ningún problema. Digo, pero me encantaría que junto a esa monitorización que habéis hecho de las peticiones de primaria, se haya monitorizado también la del doctor Pérez, que me da mucho la lata, y no se atañe a los protocolos, porque si hacemos un protocolo común, se hace para que todos lo sigamos. Entonces, ¿qué hacer y qué no hacer? Es que muchas veces aquí es donde hay que rematar y requiere un esfuerzo de comunicación, incluso entre gerencias. A mí ¿no? me sorprende, a nivel usuario, me sorprende mucho todo esto que comentamos, ¿no? Bueno, a lo un poco la desconexión, por eso estoy aquí. La desconexión para que decir existe. este tipo de cosas, la ¿no? desconexión Yo que hablo de existe. mi realidad, Sí, sí, no, pero que me y es sorprende. así. Y en este caso esta gerente de primaria estaba muy preocupada y yo le dije, pues mira, si necesitas un informe te lo paso. Sí, sí. Pero está perfectamente pedido, porque la mujer, entre otras cosas, si se nota algo, tiene una preocupación o tiene un problema, o si no ha ido a una campaña y su médico se lo pregunta, es que el que se entera es su médico de cabecera. Independientemente de esto, tema paciente. Bueno, yo creo que esa es una gran asignatura pendiente de todos nosotros. A mí me sorprende, sé que ahora hay muchas universidades que esto lo están arreglando, ¿no? Pero me sorprende mucho que a mí, en la educación que yo recibí universitaria, tuve todo tipo de asignaturas, sabíamos perfectamente qué color eran los bichos, sabíamos qué tipo de larva generaba un cadáver, pero a mí personalmente nadie me enseñó cómo comunicar a una mujer o a un paciente una mala noticia. Y el impacto que tiene esa conversación es absolutamente vital y marca totalmente, sobre todo cuando lo haces muy al principio del proceso, como le puede pasar a primaria o como nos puede pasar a gente como yo, que, claro, yo no le digo a una mujer que tiene un cáncer, pero si entra a hacerse una mamografía, toda su preocupación es ir a recoger a su hijo en 1 hora y le tengo que hacer una biopsia percutánea, evidentemente me tengo que sentar con ella y empezar a hablar de por qué tenemos que llegar a ese punto. Y me parece fundamental que esto lo cuidemos. Yo creo que hay un gran problema de comunicación en general en el medio médico. Y yo os puedo contar una pequeña anécdota. Vamos a hacer en el hospital una jornada de puertas abiertas, el día 4 de mayo, estáis todas invitadas. La idea es un poco generar empatía, contactar con nuestras pacientes, decirles que nos duele mucho lo que hacemos mal, que sabemos que es mucho, pero decirles que también, bueno, pues como la filosofía esta cholista de la que hablábamos esta mañana, hay que insistir, 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 porque muchas veces, pues bueno, no rematamos, aunque todos somos conscientes y tenemos diagnosticados los problemas, por la causa que sea. Y entonces yo, como es una unidad multidisciplinar, yo era la coordinadora, no porque sea la de más nivel científico, sino porque soy la más dicharachera de Barrio Sésamo, y entonces empecé a hacer mailing a todos mis compañeros, entre los que además por curiosidad tengo muchos jefes de servicio, y les digo, bueno, pues hay que hacer esto, mandarme un poquito para que le contemos a las mujeres. Y claro, el primer impacto cuando empecé a recibir, yo les dije 4 o 5 diapositivas cada uno, y el primer impacto fue un shock, porque me encontré gente que le tuve que contestar y hice un mail general diciendo, queridos compañeros, sé perfectamente que sois todos unos médicos estupendos, pero no sé si sois conscientes de que vamos a hacer una reunión con mujeres que no son médicos, que no pertenecen al ámbito sanitario y que muchas además son pacientes, con lo cual hay según qué cosas que no las podemos contar con este lenguaje. Entonces, no me pongáis gráficas de estadísticas que no entiende nadie, no me pongáis superfotos de cirugía donde la mujer se va abierta en canal porque gracias a Dios están dormidas y no ven esas cosas y además no las necesitan. Después de varias, claro, luego me dicen que soy muy especial, después de varios correos, la cosa al final quedó en que yo tomé la decisión de, bueno, todos vayan a estar representados, pero la conferencia inaugural yo voy a presentar la unidad y lo que estoy preparando y que no salga de aquí es una charla en dibujo animado. Y cuando ellos han tenido acceso a la información de la charla, que todos me pidieron que pasara, dije, bueno, el que tenga pegas que me avise, pues se quedaron absolutamente alucinados. Pero yo creo que en el fondo eso, si tú no eres capaz de que una paciente entienda con un lenguaje normal qué le está pasando, difícilmente
vamos a generar empatía y vamos a conseguir que pase por ese proceso. Con lo cual, creo que es muy importante, no para nosotros como alumnos, sino también en los residentes, que seamos capaces de entrenarlos en que hay que tener mucho cuidado cómo comunicamos este tipo de Eso noticias. yo creo que los especialistas sois vosotros, ¿no? Por lo menos en cantidad. Claro, y al claro, final con te la lleva. praxis, Y al al final fin y te al lleva. cabo, Normalmente claro. son los más Al entrenados. final te lleva. Son los más Fíjate, entrenados en ello, claro, duda. evidentemente. fíjate que Probablemente. efectivamente con lo que está comentando Cristina, y en cuanto a la información que se dice, hay dos tipos de información. Es decir, por una parte hay dos vías. La información que el profesional da al paciente, ¿de acuerdo? Y por otra parte, la información que la institución sanitaria da al paciente. Son dos cosas distintas y las dos tienen sus consecuencias. Sus consecuencias que a veces son intensas. Por ejemplo, verá, hay un estudio que demostró que un 25% de las mujeres que reciben un resultado de mamografía alterado, un 25%, sufrían alteraciones del estado de ánimo. ¿De acuerdo? Un 25% es lógico. Hasta cierto punto es lógico, bueno, pues se cuantificó. Usted tiene una alteración, es un BIRAT 3, la cartita, te llega a casa, un BIRAT 3, simplemente por eso ayer me llegaron 2, pues estamos en plena campaña, estamos en pleno resultado de campaña, me llegaron 2. Un BIRAT, desgraciadamente un BIRAT 5, un BIRAT 4 y un BIRAT 3. Son grados de, efectivamente, de lesión mamaria y que supone pues, hacer una vía, te lo comento para que sepas que estamos hablando en chino. Cristina y yo saben lo que estamos hablando, pero para que lo sepamos, ¿no? Bien, incluso este 25% de mujeres sufrían esas alteraciones, incluso después de habérsele confirmado con una prueba posterior que no había ninguna alteración. ¿De acuerdo? Pero lo más curioso es que distintos estudios que se han hecho posteriormente, distintos estudios, han demostrado que la aparición de estos cuadros de ansiedad no disminuyen, sino que aumentan el deseo de sus mujeres para someterse a más pruebas de cribado todavía. Es muy curioso. Cuidado con la información, cómo la estamos dando y qué es lo que interpreta el paciente, en este caso la paciente, cuando estaba dando. Pero otra vía, que es lo que comentaba, una la información que da el profesional, el médico, el profesional sanitario al paciente, y otra el que da la institución a los pacientes. Y yo creo que, igual que en la primera, hay mucho que mejorar, como está diciendo muy bien Cristina. En la segunda hay mucho también por donde andar. ¿Vale? Desgraciadamente en España se ha invertido mucho dinero, desgraciadamente, gracias a Dios, mejor dicho, afortunadamente, mucho dinero en las campañas de cribado del cáncer de mama, mucho dinero en eso. Pero fundamentalmente dirigido a las bondades del cribado del cáncer de mama. Sabemos que efectivamente hoy día existen controversias como tal. Cristina ha comentado un par de veces el estudio canadiense. No solo está el estudio canadiense, sino que hay muchos estudios que efectivamente no que pongan en duda, porque efectivamente yo creo que eso está demostrado. Disminuye la mortalidad por cáncer de mama, más o menos demostrado. Algunos lo siguen poniendo en duda. Más o menos no, está demostrado. Así lo siguen poniendo en duda. La mortalidad global es otra cosa. Es decir, si yo cojo efectivamente este grupo de mujeres y este otro grupo de mujeres, a este le hago la mamografía y a este no le hago mamografía, al de la mamografía se me va a morir menos por cáncer de mama. Es muy complicado, doctor. Claro, ahora mismo no se puede hacer. Ahora mismo, a ver quién es el guapo. Bueno, por eso no se puede hacer, ¿no? Pero hay muchos. Es que eso es un tema muy tremendamente complicado. Es un poco muy parecido a lo que tú estás diciendo de la información que se le pasa a ella, ¿no? Es decir, la Cochrane nórdica efectivamente establece este problema, lo define este problema e informa a las pacientes de que este problema existe. Existe ese problema, cosa que no hacemos aquí. El problema es que aquí falta información. No, decir, pero no falta, no es falta real, desde mi punto de vista, falta mucha información a los pacientes. Solo la se le da... consejería, y eso sí que estoy segura que todas Brevemente, Cristina, trabajan muchísimo en eso, no falta. Sí. Y de hecho ya cuando vienen se les pasa un consentimiento informado, se habla con ella. Yo creo que es más, tú lo estás diciendo ahora mismo, una señora recibe una carta y recibe un BIRAS 3. Para empezar ya el palabrotón se me ponen las pobrecitas mías muertas. Y para ¿Y se seguir... tiene que informar de esto por carta? Escucha, ahí voy.
Es que me has Se quitado la tiene- pregunta. ¿Se tiene que informar de esto por carta? Yo no mando cartas con Tú como birras que 4 mira y la birras primitiva, 5, te lo como que puedo, mira la es primitiva, una de pásala las por la bondades, máquina. hombre, déjame Claro. por favor que saque pecho. Es una de las bondades. Nosotros, las mujeres, solo reciben la carta cuando está bien y a las demás las llamamos y se depuran en el hospital y se les transmite la información de tú a tú. Hay otros centros que trabajan también de manera... el tipo de concierto es muy variable y el tipo de comunicación con los pacientes es muy variable, con lo cual es un problema de que el sistema no funciona y les generamos ansiedad o es un problema de que tenemos que hacer autoevaluación e intentar hacerlo mejor. Eso es lo que hay que poner Vamos a sobre ver. la mesa. Pero Y mi rematando, quiero preguntas. preguntarle a José María una cosa. Sí. Es más, yo no pongo ni birras 3 directos porque la FDA americana ya sacó en el 2015 que en entornos de cribado, porque aquí hay un problema de lenguaje claro, entendiendo por entornos de cribado campañas poblacionales, ¿vale? La respuesta a la paciente es una campaña poblacional, no la que se realiza con mamografía, ecografía, etcétera, que ya puedes detectar Sí, un sí, birras correcto. 3. Pero en contestación de lecturas de cribado, ya ha salido en el año 2015 y está publicado y recomendado por América, por la ACR, que no hagamos los radiólogos, no pongamos en lectura directa birras 3, porque al final no es más que un caso, un desastre de inquietudes, de carcinomas de intervalo y de claro. rollos de estos. Pero entonces, ¿de qué estamos hablando? Insisto, nuestra unidad desde el año 2011 no pone birras 3 directos en la lectura. Lo hace a posteriori, cuando la señora ya está depurada, ha hablado con ella, le ha hecho su eco y sabe perfectamente y entiende que tiene ya un fibroadenoma categorizado que se va a seguir. Entonces, Sí, perfecto. Sí, pero es que estamos hablando Luego- de dos niveles distintos. Claro, pero es un Estamos hablando problema de dos cómo niveles estamos distintos. ejecutando. Otra cosa, efectivamente, cómo comunicamos un Birra 3, efectivamente, qué es lo que hacemos. Y otra cosa es, Pero aquí la pregunta es cómo debe participar primaria en eso. Desde mi punto de vista, sí. ¿Por qué? Porque es la gente que está en contacto con la paciente. evidentemente. ¿Debe estar informada? evidentemente. Sin ninguna duda. ¿Cómo debemos plantear las campañas? Ahí es donde hay que meterse. Sí, pero estamos, insisto, estamos asumiendo, y además, digo para que quede claro, porque efectivamente no es una cuestión de a favor o en contra del cribado, en No, absoluto, está claro. en absoluto, en absoluto. Está claro. Pero sí digo que hay mucha controversia hoy día sobre cribado sí, cribado Sí, no. y la controversia Existe. es buena. Pero y la por controversia es supuesto, buena y hay que no la tenerlo- perdamos. Y hay que tenerlo en cuenta, Porque efectivamente. si no, no auditamos Claro, lo que nos pero pasa. el problema es que, por ejemplo, preguntas. Rematando, preguntas. ¿La población sabe cuáles son los perjuicios y beneficios de participar en un programa de cribado? Yo creo que sí. La sin duda. gente Y si no lo sabe, los tenemos que paci- trabajar ahí. Los pacientes, exacto. Ahí estamos, ahí estamos. Segundo, ¿la población sabe cuántas mujeres se beneficiarán y cuántas se perjudicarán de participar en el programa de cribado? ¿Qué es para ti perjuicio, doctor? Que falso positivo, sobre diagnóstico, sobre tratamiento, evidentemente. A ver, falsos positivos en lectura, me estaba hablando. Estamos hablando de personas Vale. que reciben un Un sobrediagnóstico. birras 4 que luego no queda Que es un nada. diagnóstico que no es nada. Y que no solo el diagnóstico, sino que se trata, se evalúa, se sigue, se le hacen revisiones. Es que eso no lo evaluamos. Es que eso estamos obviándolo de todos los programas de No, cribado. sí Quizá- se evalúa. quizá Eso es lo Otro que hace problema falta. es que haya Eso es lo gente que hay que que no lo Lo que hay hacer. que hacer es la evaluación. Eso Claro. es lo que hay que hacer. Me gustaría aparte, porque, en fin, Claro. primero, o sea, no sé si José María quiere decir algo o no al respecto de lo que estaba diciendo, si quiere apuntar algo. Si no, pero es que sí quería aprovechar que José María, que es un experto en alerta sanitaria, al hablar de comunicación, también, bueno, él es un experto en ébola, ¿no? Tuvo que hacer frente también en su momento al asunto. Claro, a la cuestión aquí en España. ¿Cómo se maneja cuando estamos ante brotes infecciosos, cuando estamos en un tipo de virus de ese? ¿Cómo se maneja la información desde tu punto de vista? ¿Cómo se debe manejar la información? La información, al fin y al cabo, primero entre la comunidad médica y luego a nosotros, a los pacientes, Con sentido común. que es el menos común de los Que es el sentidos. menos común. No, pero una cosa antes en comunicación, pues que yo creo que se nos va el debate, ¿no? Tú eres el moderador, pero en fin, ¿a qué hora hay que acabar aquí, Javier? A la 1:30. A la Que 1:30. es lo más importante, Jesús. ¿A qué hora hay que comer? A la 1:30. Bien. Antes un apunte, ¿no? Que me gustó mucho lo que debaten Enrique y Cristina, pero una cosa que os sea útil a vosotros, porque en definitiva
tanto los que habéis hablado en la mesa anterior, que he aprendido muchas cosas, como los que estáis o los que vengan, ¿no? En comunicación, lo sabéis mejor que yo, y ahora te respondo. Lo fundamental, creo yo, en mi experiencia, es escuchar. ¿Os acordáis de Michael Ende? Momo era un personaje que dice de él que escuchaba como nadie. Entonces, hay una prudencia elemental, ¿no? Que es cuando hay un conflicto y lo vivís, pues escuchar a las dos partes, pero luego poner interés en lo que te cuentan, porque muchas veces los pacientes que ve a Enrique, las señoras, las mujeres a las que atiende Cristina, el problema fundamental es lo que decíais. Llega una carta, que igual es el método que hay que hacer, y luego van a ver a los médicos de primaria, a las enfermeras, y probablemente a lo que dijo, me parece que era Mireia, que iban a involucrar en la carrera directiva, ¿no? Al administrativo del centro de salud, que es la cara que recibe a un paciente y que es fundamental. El puesto fundamental, recuerdo cuando fui a dirigir Majadahonda, ahora os contaré una anécdota, me dijo Raúl, mi maestro, Pepe, con tal de que funcionen los teléfonos, has hecho algo, el Centro Nacional de Microbiología. Me fui y no funcionaban. Lo importante es la persona que te coge un teléfono y te transfiere una llamada. ¿Cuánto me gusta que esté diciendo usted claro, eso públicamente? que te Por escuchas. muchos motivos personales. Es así. Entonces, en comunicación, primero, escuchar, lo sabéis. Me da vergüenza hablarle a personas que lleváis toda la vida en esto, joder, que os he admirado yo y ya era residente cuando ya estabais. Y segundo, eso, ¿no? Saber que, bien, y luego, probablemente, tener en cuenta que somos seres humanos. Y una parte importante del tener corazón, yo vuelvo a lo que os contaba antes, claro, es saber que hay un ser con su angustia, con su vida, al que no tienes que juzgar nunca. Pasé consulta de VIH 5 años con Miguel Ángel del Pozo cuando montamos en nuestra unidad los primeros pacientes de VIH que teníamos en Valladolid en el clínico, ¿no? Y recuerdo una anécdota muy potente cuando tuve que corregir a una hija de la caridad, y soy un hombre creyente, porque en una anamnesis hice una pregunta a una chica, relaciones sexuales con hombres, con mujeres, y saltó, era enfermera, y rápidamente, y le dije, mire, fulanita, doña fulana, trata usted, no vuelva usted nunca, por favor, en lo que esté aquí Pepe, a juzgar a nadie, porque somos hombres y mujeres. Y a mí me podéis venir aquí un día, pues jefe de un harén de Tanzania, y seguiríais queriéndome como soy. No hay que juzgar, yo creo que es muy importante. Y a veces lo digo no por nosotros, sino por las generaciones que vienen. Cuidado, ¿no? La tolerancia es eso y el respeto a las personas. En brotes sanitarios, antes del ébola, a mí me tocó dirigir Majadahonda. Y Ana Pastor, que ahora es presidenta del Congreso, como conocéis, y es médico como nosotros, pues era ministra de Sanidad y era una mujer muy exigente, lo sigue siendo, muy trabajadora. Y en la línea de la Concepción, provincia de Cádiz, donde yo estoy casado con una mujer de allí, y Toño me lo recordaba ayer, Toño Otero, porque había hecho allí la mili, vino un buque que era el buque Aurora con un brote de gastroenteritis por norovirus y 5 cadáveres en las bodegas. 5 muertos. Perdonad la expresión, pero eran 5 muertos. Y entonces había que hablar con el Foreign Office. Yo hablo muy mal inglés, entiendo y leo, pero hablando soy un desastre. Y entonces Martín Moreno, catedrático de Salud Pública, gente formado en Harvard, director general de Salud Pública, entonces me dijo, Eiros, te toca, resuelve con estos tíos. Y entonces las crisis sanitarias, a tu pregunta, se resuelven por contacto humano y por sentido común. Yo os puedo contar, no hay que difundirlo en las redes sociales, que contacté con una funeraria de la línea que a través de la frontera pudo desembarcar los 5 muertos que agobiaba al Foreign Office, que cuando te ponen al teléfono a un técnico de Mid Hill las pasas mal porque estás tú solo en el teléfono y él a la otra parte, y eso lo templó así. Pero es que me tocó rabia en Ceuta y me tocó el SARS cuando estaba Castro en la Dirección General en Castilla, ¿no? Entonces, las crisis sanitarias, 2 cosas. Al frente, como comunicador, tienes que poner no al que más sabe de genoma, ni que hable de splicing, ni que secuencie, ni del GenTag, ¿no? Tienes que poner a una persona que sea profesional y que sea creíble y que diga la verdad. Muy importante, como casi todo en la vida, ser honestos. En la entrevista personal también vale, cuando recibimos una queja o un conflicto, decid la verdad. No te lo voy a resolver, no puedo, o esto es así, la verdad. La persona que sale de verte a ti tiene que salir con la convicción profunda de que tú no le vas a engañar y de que tú le dices hasta donde puedes la verdad. Y en crisis sanitarias igual.
Cuando el ébola, nosotros fuimos a Huesca, que había un congreso de Fundación Signo, y nos breaba la peña para decir, oiga, nos vamos a morir todos, tal. Dijimos, oiga, el ciclo zoonótico del ébola se está jugando en una partida en 2 latitudes muy concretas del globo. Aquí el ébola que venga será personas que atendamos. Punto pelota. No os voy a decir la cifra de lo que se gastó el sistema en equipos, porque por comunidades autónomas, en recurso, en tiempo y tal, es un montón. Pero es que el año pasado, cuando saltó la garrapata en Ávila, ¿os acordáis? El Crimea-Congo se montó su siguiente pollo, entre comillas, no de ave, sino pollo. Y muchas personas, ya que soy de micro, ¿no?, y vendo mi libro y acabo, muchas personas ignoran que ahora mismo en España, hoy, morirán 10 personas por una infección nosocomial, por algo que se llaman bacterias multiresistentes o estresadas, que llamamos nosotros en nuestros congresos, que son individuos que vienen de una asistencia comunitaria o de una residencia institucionalizada, que entran a un hospital por un brote de exacerbación de BNC o una neumonía y van a adquirir en el hospital una infección que les va a matar. Y eso es una auténtica epidemia y no se habla de eso. No el caso que fue dramático del señor que hizo, como sabéis, un deterioro hepático y fue a trasplante. Y la alerta salió porque al Marañón, que vosotros que lo gestionáis, Elena, le pidieron un hígado. Y Oteo, que es un hombre público, el de las garrapatas de La Rioja, Joseán, dijo, me has dicho, le dijo a Patricia Muñoz, que lo que quieres es un hígado para un paciente. ¿Qué le ocurre? Tiene fiebre de 72 horas, un antecedente de picadura de garrapata, comentan el médico que le ha atendido en tal zona de Castilla y León, por cierto, en Ávila, y se le ha deteriorado el hígado. Dijo, pues eso es una fiebre hemorrágica. Y así se resolvió. Comunicación una vez más. ¿Qué pasa? Que mediáticamente en agosto vende mucho pues tener un brote de lo que sea. El próximo será que circula el virus Toscana, de donde es Cristina, que es granadina, y nadie lo dice, gracias a Dios, porque no se enteran. Si os decimos que empiezan, no sé, sensatez, vuelvo, sentido común. Identificar un experto que sepa, que sea un profesional, que sea creíble y que diga la verdad. Como siempre en la vida, a todos nos cuestan, y yo sé mentir porque soy gallego. Y no se me sabe si voy o vengo, como sabéis. Levantad la mano los gallegos. Perfectamente. Muy bien. Fenomenal. No lo habrán levantado todos, seguramente. Sí. No lo habrán levantado todos. No lo habrán levantado todos. Pero bueno. Aquí el que calla, calla, ¿no? Exacto. Pues sentido común, como dices tú, y vis comunicativa, que es importante, sin duda alguna. Vis con fuerza comunicativa, porque si no, en una crisis de ese tipo, es duro. Nos quedan aproximadamente unos 15-20 minutos y quería una reflexión final de vosotros, pero antes hay otro asunto que yo creo que afecta mucho a atención primaria, y te lo pregunto directamente, Enrique, aunque me gustaría también conocer la opinión de Cristina y de José María. Lo digo que os afecta muchísimo, y en esto de qué hacer y qué no hacer, sobre todo nos hemos centrado pues, en el cribado, nos hemos centrado en los programas de salud pública, en vacunas, pero hay una cosa que yo creo que, en fin, vosotros, además desde el punto de vista de usuario, lo vemos así, porque voy a que me recete, voy a por la receta, que me dé la receta. Dice, no, sí voy a tardar poco porque van a que me dé la receta y tal. ¿Recetáis mucho para cubrir las espaldas? No. Poco. Vamos a ver. No, quiero decir, Es que ha preguntado lo obvio. Una buena contestación entonces, pero no, es que en la atención primaria, que yo creo que es básico, ¿no? Y eso lo tenéis vosotros tenéis el mango de la sartén, se supone, ¿no? Que es Vamos a ver. El asunto del gasto farmacéutico y de la receta. Te voy a poner un ejemplo. A ver. Yo antes de ser, en el interín entre ser médico de cabecera y médico de cabecera, fui durante unos años jefe de estudios de una unidad docente, como hay por aquí algún compañero también, donde formaba a los residentes. Uno de esos residentes que estuvo formándose como médico de familia con nosotros, pues estuvo rotando en Finlandia. Para conocer cómo se organizaba el sistema, cómo se organizaba el sistema público en atención primaria allí. Por cierto, sé que hay poco dinero y este año, en 2017, menos todavía, el mismo que el año pasado, porque el presupuesto de este año pues está como está en Castilla-La Mancha. Pero a nivel nacional yo invertiría, de verdad, en que un compañero de cada gerencia fuera a otro sitio, a otro país, a ver. Me parece que se aprende enormemente. Hago este paréntesis para decir que esta residente nos vino a contar su experiencia en ese país y cómo era la consulta de atención primaria
en Finlandia, en este caso. Bien, hizo un resumen al final de cómo se desarrollaba y una de las cosas que me llamó extraordinariamente la atención a la pregunta que tú acabas de hacernos es que cerca del 45% de las consultas se iba el paciente sin ningún fármaco recetado. 45. Entonces no recetáis mucho, ¿no? El 45%. Entonces, claro, tú eso después lo trasladas a nosotros. Yo me peleo los 5 primeros pacientes diciendo no le voy a recetar, no 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 voy a recetar. El problema es cuando llegas al número 15, al 20, al 25, al 30, al 35, al 40 y cada uno tiene 3, 4 o 5 motivos de consulta. Llega un momento en que efectivamente recetas y lo haces sin motivo clínico, sino porque tiene que entrar el que está en la puerta. Y el paciente necesita una respuesta. Y es mucho más fácil para el médico, es mucho más fácil. Hacer una receta se tarda mucho menos en hacer una simple receta, Sí. hacer plus, ¿de acuerdo? Que explicarle al paciente por qué no necesita esa receta, qué es lo que tendría que hacer y si tiene algún problema. Es mucho más fácil una cosa con la otra. Ese es el problema ahora mismo de la atención primaria. Estamos ahogados en lo que un compañero que está aquí dijo en su momento, que estamos ahogados en el dique de arena. Ese dique, este ejemplo que ponía él, y él sabe de quién estoy hablando, que decía, en atención primaria lo que se le va haciendo habitualmente es poner granitos de arena. Esto que lo haga primaria. Porque por esto no pasa nada, porque haga esto. Y por esto tampoco, y por esto tampoco, y por esto tampoco. Y al final ese dique de arena hace que yo tenga que, entre otras muchas cosas, efectivamente, y lo reconozco y me confieso, que yo receto paracetamoles para quitarme el paciente a veces de en medio. Porque me cuesta mucho más trabajo, efectivamente, explicarle que no debe tomarlo o explicarle que la fiebre es algo normal, que no tiene que preocuparse por la fiebre del niño, que hombre, si da un fiebrón enorme, por supuesto, ¿de acuerdo? Pero que tiene que aguantarse en casa con esos mocos, con esa fiebre, porque se le va a quitar. Sí. A tu pregunta es, ¿se receta mucho la atención primaria por...? Sí. Y como estamos en el qué hacer y qué no hacer, Sí. ¿qué solución podría tener eso? Pues la solución yo creo que un poco es es cuando ya iríamos, y no quiero adelantarme, porque quiero dar la oportunidad a mis compañeros también Sí. yo creo que la solución es, y ya lo definiremos después en nuestras reflexiones finales, si te parece oportuno, claro. evidentemente en saber qué es multifactorial, es decir, esto no es una cosa, yo no tengo la solución. Yo no tengo la solución de qué es lo que hay que hacer en atención primaria para que eso deje de funcionar. Es multifactorial e implica a profesionales sanitarios e implica de alguna forma, evidentemente, a directivos, por supuesto, pero implica a la sociedad, implica a medios de comunicación. Una pregunta. Implica a la escuela, implica todo eso. ¿Os ponen a los médicos de atención primaria una espada de Damocles de gasto? ¿No recetes por encima de tanto? Hombre, claro. Pero vamos a ver, por Pregunto. Claro, pero hasta cierto punto eso es lógico. Es lógico, es decir, tenemos, hay un... como la Guardia Civil que le ponen por incentivar para las multas, ¿no? No, pero no tanto por eso. Vamos a ver, O sea, es una cuestión de, revés. efectivamente, el presupuesto que tenemos limitado. Esto no se puede gastar de cualquier manera y de cualquier cosa. Y tenemos que ser consecuentes. Es lo que hablamos antes, el tema de cribado, vacunas, etcétera, etcétera. Si yo me decido poner la vacuna del neumococo, por ejemplo, que es lo que nos va a llegar dentro de poco, adelanto, ¿vale? Me refiero de los lobbies, al tema de vamos a incluir, ahora toca la del neumococo, ¿vale? Pues tenemos que decir, por ejemplo, de dónde vamos a sacar los 25 millones de euros al año que va a costar implantar la vacuna del neumococo. Tenemos que decir dónde, porque de algún sitio hay que sacarlo, a lo que vas diciendo. Sabemos, somos conscientes los médicos, efectivamente, que tenemos unos recursos limitados, que hay un presupuesto limitado y que con eso tenemos que intentar cubrir una cartera de servicios. La historia es cómo. ¿Funciona mucho el tema, José María, el tema de los lobbies en las vacunas? No tengo ni idea.
¿Habéis oído la pregunta? Que si funciona el tema de los lobbies en el tema de las vacunas. Yo digo que no tengo ni idea. Pues un especialista en vacunas. Ya, pero es que el tema de los lobbies es de los lobbies y yo no soy de ningún lobby. No es lobista, no es lobista. No. Hombre, en vacunas, lo ha dicho antes Cristina, en otra cosa, funcionan tres cosas. Revisión del estado del arte, lo que creemos que es ciencia. Yo a vosotros tres ya os he hecho un PubMed antes de venir y ya he visto lo que habéis publicado. Pues en la medida que uno escribe, pues es creíble y lo puede probar. Entonces yo creo que en ciencia nosotros nos hemos enfrentado muchas veces a una religiosa catalana, muy honorable, de la Escuela de Trilla, que la conocéis vosotros seguro, que en la gripe aviar nos decía que aquello era un invento. Ya le hicimos un deadline a ver cuánto había publicado en gripe y ya nos quedamos muy tranquilos. Y nosotros no le regulamos la liturgia de las horas a los benedictinos. Nos dedicamos a lo que tenemos que dedicarnos, con todo el respeto. Entonces, dos, o sea, ciencia. Dos, inteligencia informada, lo hemos dicho antes. Tú tienes que ir a estudios que te avalen la seguridad vacunal y las vacunas en contra de lo que se puede creer, lo ha dicho antes bien, yo creo que lo contó Enrique, no llegan al mercado sin los 4 controles de las 4 fases de los estudios y unos estudios de farmacovigilancia muy potentes. Nosotros tenemos ahí el grupo de Carvajal, en fin, que publican en Vaccine y que en las vacunas de pandemia miramos y lo que había era justamente lo que decían los fabricantes, lo que se comprobó en bases de datos. Hombre, no eran grandes, pero eran 45.000 dosis administradas y vacunamos con Focetria embarazadas, etcétera. Y modestamente lo pudimos sacar en Vaccine. 3. Los lobbies es que los procesos de fabricación de vacunas llevan un tiempo. Las compañías farmacéuticas se deben ¿a quién? A sus accionistas. Y en consecuencia buscan rentabilidad. Y España, a día de hoy, y eso sería noticia mañana en la prensa, no tiene una fábrica productora, por ejemplo, de vacuna de gripe. Nosotros, como ya no nos cree nadie, nos da igual y nos dedicamos a venir a los congresos de directivos de primaria para daros filosofía. Pero donde nos gustaría hablar de verdad era en virología potente con Adolfo García Sánchez y esta peña, ¿no? Resucitar virus que circularon, etcétera. Pero ¿qué ocurre? Que es que el día que haya un follón, pues es decir, no tenemos credibilidad. O sea, ¿qué prevalencia o qué proporción de sanitarios se vacunan en España de gripe en temporada gripal? No digáis 20%, exactamente, 20%. Esos mismos en la Mayo, si no estaban vacunados, no entraban. Porque hay una cosa que es algo que probablemente os suene, que es que le quitan el sueldo de ese día. Entonces, si vosotros tuvierais la capacidad de a profesional no vacunado que no se vacuna, quitarle el sueldo de ese día, pues igual las cosas se mediarían, oye, con cariño y con corazón, con amor, como decía Verdes. Con misericordia, con misericordia, con misericordia. Entonces, esto es así. Entonces, en vacunas, a lo que preguntas, es así. De verdad, lo que pasa es que hay lobbies y blogs, como veis, y redes sociales muy potentes de médicos con mucho prestigio que no publican, pero sí llegan e impactan, que dicen que es un engaño. Y entonces, periódicamente, todavía hay quien cuestiona la vacuna del papiloma en niñas, porque en Valencia hubo 2 niñas, ¿os acordáis? Que cuando se aplicó la tetravalente, era la de Sanofi, pues tuvieron 2 lipotimias y tal. Hay gente, lo del autismo, del sarampión en Inglaterra, y vamos, Inglaterra está ahí al lado, iros y veréis cómo les vacunan. Quiero decir que nosotros somos firmemente defensores de vacuna y no tenemos doblez. Pero el lobby es también antivacunas, ¿no? Sabéis que hay grandes actores, en fin, la Iglesia de la Cienciología, etcétera, que son contra las vacunas. Hombre, lo ha dicho antes muy bien Enrique, y ha dicho que era la segunda medida en salud pública después de la potabilización del agua. Yo creo que discutir de la bondad de las vacunas a 27 de abril del 2017 está fuera de contexto. Siempre puede haber quien vuelva, en fin, sobre el tema, ¿no? Otra cosa es la aceptación, que es muy mala, y tenemos un gran problema con las vacunas, pero muy gordo. Y los lobbies, como dices tú, pues no saben posicionar a la opinión pública o a la educación sanitaria. Porque al tiempo de hablar de enfermedades de transmisión sexual en el módulo S que hemos quedado, que vamos a contar cada uno en nuestra consejería para que se lo planteen, había que hablar también de vacunas. Ahí, los que tengáis hijos de 18 y 17 que estudien biología, veréis que el último modo es inmunología, una pregunta de la selectividad siempre al final, ¿no? Y ahí se habla de las bacterias que producen la cerveza, tal y cual. Pero lo que hay que poner es en valor el acto vacunal, que no nos lo acabamos de creer. Yo, bueno, insisto, aunque ambos al final
remataremos, pero sí, bueno, hay algunos de los asistentes que os preguntan. Dice Cristina, cuando has hablado de la presentación con dibujos animados, en lugar de utilizar un lenguaje técnico, la pregunta es, ¿y los pacientes qué prefieren? ¿Somos paternalistas? ¿Les hemos preguntado? ¿Le preguntamos y los involucramos lo suficiente? Yo creo que no los involucramos. Que no. Creo que muchas veces somos paternalistas y tenemos esto de la protección de lo que, lo que el paciente va a tener capacidad de aguantar. Y a veces nosotros decidimos cuál es esa capacidad. Yo siempre, y ya llevo muchos años hablando con mujeres en este punto, que insisto, tienes que ser muy cauto en lo que dices porque todavía no tienes evidencia. Hay veces que sí me toca ya dar un resultado real con una biopsia, pero muchas veces, aunque yo tengo una sospecha altísima, incluso ya estás viendo que hay una enfermedad avanzada, hay cosas que no te atreves a decir por mera prudencia, ¿no? Pero sí me parece que lo que más miedo da a una persona cuando se enfrenta, sobre todo si no es del medio, a la palabra cáncer y siendo del medio también, lo que más miedo da, y juegan mucho los cineastas con esto, es una habitación con una puerta entreabierta y oscura. Porque la capacidad humana de pensar lo que te viene por detrás es altísima. Y hay un montón de emociones y de cosas, de pensar en los tuyos, que tienes que barajar en ese momento. Y a mí siempre me va muy bien una cosa. Lo primero es ponerles mucho cariño. Eso es lo primero. Amor. El contacto. Lo segundo, decir la verdad. Y en eso implica que lo que no puedes afirmar hay que ser muy prudente. Y lo tercero, no culpabilizarlo. Un momento. Decir la verdad, dice, no decir algo de lo que tú no puedas estar segura. Por muy dura que sea. Por muy dura que sea. Yo soy de la opinión que sí. Solamente hay un momento en el que cambio la rutina, ¿vale? Te he cortado, pero es que me parece... No. Solo hay un momento en que la cambio en dos momentos. Uno, cuando son niños, porque evidentemente yo si son niños paso a su madre, me dirijo al niño, le explico las cosas a esa niña que a lo mejor tiene el botón mamario, que le preocupa cualquier cosa, aprovecho ya para dar muchas nociones de qué es la regla, qué es lo que le va a afectar, ¿no? Porque me parece súper importante lo que tú decías, yo creo que no cuidamos en la escuela esa prevención primaria, real, de explicar. Ellos tienen mucha información en las redes, pero al final tú a una chica le estás explicando, que yo lo hago muchísimo, por qué tiene la regla y por qué le duelen las mamas cuando va a tener la regla, y se van todas dándome las gracias y sorprendidas. Entonces, me parece, insisto, que hay que decir la verdad, pero hay que tener en cuenta el entorno. Si son personas muy mayores, hablo primero con la familia y veo un poquito cómo está el tema. Pero en general se puede no engañar, se puede decir la verdad. No se debe de culpabilizar porque tenemos mucha tendencia, hombre, ¿cómo se ha esperado usted tanto a venir si se había notado un bulto? Pues mira, ya está, lo tenemos aquí, como yo digo siempre, no os cargáis la mochila, vamos a empezar por aquí, tenemos esto y tranquila. Evidentemente yo no le puedo decir te vas a curar si estoy viendo que viene con un carcinoma localmente avanzado, pero sí le puedo decir tranquila que hay muchas medidas y la idea es soportarte con buena calidad mucho tiempo y ahí no estoy engañando. Y otra cosa será después lo que pase. Yo creo que sí que tenemos que tener ese tipo de entrenamiento y muchas veces tener la capacidad de que si está hablando una doctora no puede utilizar el mismo lenguaje que si está hablando con una persona determinada, ¿no? Eso es un poco la empatía, ¿no? Ayer me reí mucho, me pasó una anécdota porque estaba hablando con una paciente y era una cosa otra cosa, era una ecografía abdominal porque algo también de general. Y entonces le digo, pues la vesícula y tal, y me dice, ¿y esto de la vesícula, doctora? Digo, pues esto es como el Fairy. Digo, esto está aquí metido y no sé qué, y entonces cuando comemos sale el Fairy, diluye las grasas, tal. Y entonces, claro, cuando ya vio, empezó a preguntar, y cuando ya habíamos acabado de todo, me dice ella, pues es que, verás, yo soy enfermera, y claro, yo me quedé, digo, pero bueno, mujer, ¿por qué no me lo has dicho desde el principio? Porque estoy aquí como una idiota hablando del Fairy y tal. Y entonces me dijo ella, porque estaba absolutamente alucinado y estaba tomando notas, porque muchas veces, fijaros, era precisamente una compañera de primaria, ¿no? Dice, muchas veces te ves la tesitura de que tienes que hablar de estas cosas y no nos damos cuenta de lo importante que a veces llegas con frases gráficas. Un apunte con respecto al tema comunicación.
no estamos valorando suficiente, y tengo que decirlo porque me has puesto a huevo el tema, el papel, y yo me he oído en muchos despachos, el equipo es bueno porque los técnicos son buenos. No, un equipo funciona si sobre todo la gente que está próxima funciona. Y eso muchas veces son secretarias, auxiliares, celadores, enfermeras. El papel de las enfermeras de la unidad de mama es bestial. En Inglaterra, ¿vale?, hay un módulo universitario para desarrollar este perfil. Nuestra enfermera de la unidad de mama hace una labor tremenda. Nos coordina todo, hablas con las pacientes. Cuando ellas tienen un problema, contacta con ellas. Es bestial el papel que tiene esa mujer. Y no está reconocido esto. Yo creo que ahí tenemos algo muy importante que hacer, porque la primaria es precisamente esa línea, es lo que la gente busca, es esa ventanilla, es donde confían, ¿vale? Y yo creo, quizás porque no lo vivo tan dentro como Enrique, que está funcionando muy bien, pero creo honradamente que la cuidamos poco. Esa es mi sensación. Bueno, hay varias cuestiones, quizá no dé tiempo a todas, pero dice, ¿no creen que si hubiera una visión a medio y largo plazo, se tomarían más decisiones y se podría tener una primaria más eficiente? Sin duda. Yo creo que ya lo he dicho. La coyuntura. Yo creo que, en mi experiencia personal, como usuaria que no toma decisiones, pero tiene que buscar las decisiones de distintos directivos, creo que es que, entre otras cosas, es lógico. Tú coges un tema entre... yo me he encontrado gente muy profesional, gente que se quiere enterar en que, primero, lo urgente no les deja atender lo importante. Muchas veces los ves lanzando, es que ahora se me está muriendo, claro, ahora se me está muriendo la de la legionela, ahora no sé, y claro, eso ya nos impide centrarnos. Segundo, cuando lo tienes claro y intentas poner medidas, a veces no puedes, no te dejan. Hay ciertos matices que a uno se le escapan. Y tercero, cuando realmente ya eres consciente, quieres ponerlo y tienes que hacer una cosa a largo plazo porque requiere una serie de pasos intermedios, no tienes tiempo. Porque, por desgracia, te enfrentas a que dejas de ser la persona de confianza. Yo creo que eso es un gran cáncer que tenemos. Y creo que tenemos que tener, insisto, herramientas. Esta mañana se apuntaba con distintos colectivos de indicadores que nos permitan decir, esta persona es válida y tiene que continuar, porque este proyecto tiene que continuar, porque es válido, independientemente de quién lo lanzara. ¿Cuánto influye una persona en un mismo puesto, cambias la persona y se jode? Muchísimo. Bueno, de eso yo creo que todos podríamos hablar. Y eso lleva a un problema importante, y es la desmotivación, que también se ha tocado esta mañana. O sea, hablábamos de la microgestión. Es cierto que decimos el esque, es cierto que no nos implicamos y que nos ponemos excusas, pero está muy mal una empresa, y ya funcionamos todos como empresa sanitaria, si cuando surge un microproyecto de gestión, como directivos no lo apoyamos porque sencillamente no puedo. Criterios de productividad que no son individualizados, este proyecto es novedoso y no está articulado en la ley cómo se financia, etcétera, etcétera. Yo creo que falta mucho auditoría y apoyo y motivación. El otro día comentaba en una biografía de Apple, le preguntaban a su superfundador y le decían, ¿qué hace usted para tener una empresa tan productiva para cuidar a sus clientes? Y eso va por todos los directivos que estáis ahora sentados. La respuesta de esta persona fue, yo no pierdo ni 5 minutos en cuidar a mis clientes. Yo invierto todo mi tiempo en cuidar a mis profesionales porque ellos cuidan a mis clientes. Pues una buena reflexión. No sé si me querías decir algo. No. Pues después de esto no hay que decir. No, es que entonces es que tenía que dar yo caña aquí al foro. Bueno, dice, se habla de comunicación médico-paciente, pero ¿quién habla de la necesidad de que se hable los profesionales de los distintos niveles asistenciales? Yo. Que también lo hemos comentado, ¿no?, a lo largo de la mesa. Ya en sí la división primaria, secundaria y terciaria me parece tan sui generis, pero bueno, todavía rige. Entiendo que... pero yo insisto, un proceso tiroides, antes lo comentábamos, tan claro como ese, que manejan maravillosamente los médicos de cabecera, tal, ¿cómo es posible que a veces tengan problemas para pedir una ecotiroidea? A veces se les ponga pega incluso para que se adiestren y la hagan, y ya para acabar de empatar nadie ponga filtro a que luego esta persona se duda si la puede pedir o no, que tiene el paciente allí y es responsable del proceso,
pero no se duda de que luego el endocrino llegue y haga repetición de pruebas en su consulta que encima están hechas dentro del sistema, en el mismo sistema sanitario público, porque bueno, o en otro, porque, quiero decir, esto es una realidad. Entonces, si nos vamos a poner a ajustar, que es muy necesario, vamos a ajustar con tener la tecnología. Yo hablo de esto porque soy radióloga, pero vamos, supongo que a todo igual. Si hay que ajustar población, necesidad y llegar a ese equilibrio de que lo que generamos se pueda hacer en un tiempo razonable, que todos sabemos cuál es, tendremos que empezar a actuar por todo. Pero ojo, que aquí contribuimos todos. Que yo tengo, hablaban de lo de la medicación, pero ríete tú de las consultas de los traumatólogos, que salen a 60 resonancias en la consulta y han visto 23 pacientes. ¡Qué necesidad! ¡Qué necesidad! Bueno, y dicen por aquí, al hilo de lo que hablábamos antes de los padres, dice, sugerencia para los programas de salud pública, para que los programas de salud pública sean útiles. Dice, quizás aprovechar los programas de salud para educar a los padres en el programa del niño sano y que sean autónomos para darle un paracetamol al niño si tiene fiebre sin necesidad de salir a urgencias a las 2 de la mañana en pleno invierno. Decía este pediatra, le comentaba antes, dice que había perdido ya que desestimaba esa posibilidad. Como el Dante, abandonad toda esperanza. Lo decía, además lo publicó, tiene una colaboración en El País, y es una columna en El País, efectivamente, que la que escribe ocasionalmente, decía, bueno, pues desisto ya de seguir educando. Y él proponía que el pediatra se dirigiera al hermanito. ¿Al hermano? Al hermano. Al Mayor. hermano, Sí, efectivamente, pues al hermano que viene, saberlo. que viene con los padres, que viene con el niño pequeño, que se dijera al hermano. Porque muchas veces decía el propio pediatra, decía, pero si no tiene nada, si al final eso lo que tiene que dejar son el pediatra o cualquier médico de familia que evidentemente está ejerciendo la pediatría, que son la mayoría. La mayoría de los que ejercen pediatría en atención primaria son médicos de familia. Usted lo que tiene que hacer es simplemente nada, esperar, porque esto, si acaso algún paracetamol, pero no se preocupe que no es nada. Y dice el hermano pequeño, ¿lo estás viendo, mamá? Por eso él abogaba porque nos dirigiéramos directamente a los hermanos y que cambiáramos el chip. Los padres que nos aparten. Y porque él decía que abandonaba ya esa posibilidad de educarlo, porque llevamos años y años y años y años diciendo que hay que educarlo y diciendo cómo hay que hacerlo y seguimos en las mismas. Es como echar arena al mar, o sea, arena en el desierto. Y seguimos o en agua las al mar. mismas. Bueno, terminando, porque estamos casi en el tiempo, sí que me gustaría, pues en esto los de la radio somos muy, el tiempo somos muy taxativos, pues en un minuto, dos como mucho, ¿qué hacer y qué no hacer en atención primaria? ¿Vamos así? Como queráis. Como Empiezo yo. cloenda. Presidente. No, solo una última cosa. Para ser puntual con el tiempo, no creas que lo eres tanto. Son menos cuarto ahora. Ya. Son menos cuarto. ¿No? ¿A qué hora acababa esto? A menos cuarto. No, yo creo que para vosotros, ¿no? que dirigís la primaria, yo creo que lo he dicho, pero sé que cuesta mucho. Pero en mi experiencia, cuando he tenido que dirigir también algo, ¿no? Que algo me ha tocado, es muy importante darse tiempo para pensar, porque los problemas hablan interiormente. Es muy importante escuchar por dentro. Y eso sí, no ser gallegos. Perdona. Una vez que una solución se tiene pensada, aplicarla, porque si es buena es suficiente, aunque haya otras alternativas. Yo percibo desde fuera que muchas veces las cosas se dilatan en el tiempo y eso en mi experiencia no es bueno, ¿no? Lo que llamaban, o lo que la gente de mi generación que llamaba dar cauce a las cosas, ¿no? Despachar asuntos. Es una cosa interesante. Yo creo que eso puede ser algo que os puede ayudar, porque si permanecemos en la indefinición y no tomamos decisiones, yo creo que es eso, ¿no? Pero la premisa es pensar. Creo que vamos todos muy deprisa y la adicción que manifestamos al móvil o a los dispositivos nosotros, excuso deciros nuestros hijos, que ya son gente en vez del Homo legends, es el Homo videns, que nos demos cuenta que solo pensando, por eso los temas que han salido aquí, Cristina desde su óptica, pues tú moderando, ¿no?
Enrique desde la suya, no traducen nada más que aspectos puntuales, que si nos ayudan son buenos. Pero en mi criterio, lo más importante, lo que nos distingue de otros seres de la creación, somos personas inteligentes. Y lo que hay que valorar es la razón, que a veces se antepone mucho en la sociedad en que vivimos el sentimiento, y no, pensar. Yo creo que eso es el valor que tiene un directivo. Estáis llamados a dirigir, acordaros, cosas y personas. Y luego, dirigiendo personas, y con esto acabo, lo hemos hablado de manera jocosa, pero es muy importante, lo decía Cristina, cada persona es singular. Y un directivo sabe cuando tiene que acometer un problema que no a todos, fijaros, y esto es escandaloso, se les puede exigir el mismo resultado, porque tienen sus circunstancias, igual que un paciente. No es igual informar a una enfermera y decirle que la vesícula es una fábrica de Fairy que a una señora que no tenga esa formación. Claro, considerar la individualidad del ser humano, que somos cabeza pero también tenemos corazón, yo diría eso. Cristina. Bueno, yo me subo mucho a lo que has dicho. Solo matizaría que no decidir ya es una decisión en sí. Y esta mañana llegamos más en un momento en la mesa en que se ha dicho, bueno, y tal, y entonces no hacemos. No decidir, yo os diría, no decidir es una decisión y además tiene unas consecuencias. Yo creo que cuando uno llega a un puesto de dirección implica una serie de inconvenientes y de ventajas, y uno de los grandes inconvenientes muchas veces es que tienes que decidir y hay que ser valiente porque cuando uno se equivoca aprende, pero si no decide te puede llevar, no hay nada de lo que más te arrepientes de lo que no has hecho, sobre todo si sabías que lo tenías que hacer. ¿Qué hacer y qué no hacer en primaria? Pues me parece que hay que, creo que ya lo he dicho, hay que fomentarla. Me parece bestial que hemos sufrido todos unos recortes inmensos, pero tenemos que ser conscientes que los que más con diferencia han sufrido los recortes ha sido primaria y prevención, y eso ya dice algo de este sistema nuestro, ¿no? Sobre eso tendríamos que reflexionar, porque a lo mejor si actuamos más definiendo procesos, sabiendo exactamente el cambio de perfil que hablábamos, enfermedades crónicas, paliativos, atención domiciliaria, si somos capaces de darle una gran potencia a eso, vamos a estar más cerca de lo que la gente está ya demandando, vamos a ser mucho más efectivos y si actuamos, que para mí es vital, por obesidad, por todo, ya no estoy hablando solo del cáncer de mama, en mejores hábitos, en hábitos saludables, que vosotros ahí tenéis una labor inmensa y la hacéis y os doy las gracias. Si se trabaja desde ahí, se trabaja desde las escuelas y se da potestad y tiempo para hacer eso, sin duda ninguna, el resultado posterior, y esa es mi experiencia en pequeñito, es que detrás se ahorra. Se ahorra en quimios, se ahorra en instancias hospitalarias, ya lo he comentado. Y cuando el problema es que ni tomamos esa decisión y lo actuamos aquí, ni tampoco somos capaces de medir aquí. Y eso no lo podemos hacer. Bueno, quiero aprovechar porque al principio no agradecí como debe ser la invitación del comité organizador y lo agradezco sinceramente y quiero tener un pequeño recuerdo de la persona que me trajo un poco a las labores de dirección cuando llegó en su momento, que ha fallecido hace pocos días, José Antonio Rubio Manzanares, fue director médico de atención primaria, director médico del hospital y al que yo le tengo un especial cariño y quería acordarme de él en un congreso de atención primaria como este, ¿no? Ahora, ¿qué hacer y qué no hacer en atención primaria? Que es la mesa esta. Yo no tengo las respuestas. No tengo la autoridad suficiente para decir esto es lo que hay que hacer y esto es lo que no hay que hacer. Pero yo, esa qué hacer y qué no hacer en atención primaria, yo lo trasladaría más bien a qué hacer y qué no hacer con la atención primaria. ¿Qué atención primaria queremos? Un poco respondiendo incluso a la pregunta que te hacían por ahí, a medio o largo plazo. ¿Qué queremos hacer con nuestra atención primaria? No sé si habéis visto una película que se llama, a mí me gusta, se llama Guerra Mundial Z. ¿Has visto alguno? ¿Cuál? Guerra Mundial Z. Ah, Guerra Mundial Z. Me gusta no solo por la banda sonora de Muse, ya de paso lo digo, sino que me parece una paradoja, un ejemplo importante, es una metáfora importante sobre la situación que probablemente vive la atención primaria.
No sé si lo recordáis, hay una escena que a mí me parece muy ilustrativa, en el que, bueno, pues digamos que las personas normales, los importantes, estaban rodeadas de un muro. Y los propios, y ese apocalipsis zombie, que de eso va la película, lo que intenta es atravesar el muro, subir el muro, para llegar a las personas, a lo importante, que es lo que está dentro. El papel que está ejerciendo, desgraciadamente, desde mi punto de vista ahora mismo, la atención primaria, es de muro. De muro. De contención. De muro de contención. De muro de contención que al final terminan los zombies, y no quiero decir que los pacientes sean zombies, lógicamente, pues, pero al final terminan sobrepasando ese muro y entran en lo realmente importante, que es la atención hospitalaria. Nosotros estamos ejerciendo eso por una parte. Esa es la función que desde el punto de vista está ejerciendo ahora mismo la atención primaria, de muro de contención, para que llegue a lo importante de forma adecuada, de forma correcta, de la mejor forma posible, y cada uno desde la zona importante nos dice por dónde hay que subir el muro para que no entren demasiado los zombies por ese lado. Al final derrumban el muro. Es lo que está pasando hoy día. La gente muchas veces llega a la atención secundaria, a la atención hospitalaria, llegan por rebosamiento. Y muchas veces y por eso le llega mal a veces atención hospitalaria, porque le llega mal por rebosamiento. Después, no sé si habéis leído hace poco, me parece, hay una parábola muy interesante que la desarrolló, se viene desarrollando desde el año 89, de 1989 en el British, que la desarrollan Nigel Mulders y Paul Hodgkin. Ha hecho varios capítulos al respecto en estos últimos años sobre qué queremos que sea la atención primaria. Y sobre todo basándose en la relación entre el médico de atención primaria y el médico del hospital. Y lo pone como es la parábola entre el mago y el sereno. El mago ese es el médico del hospital que tiene evidentemente grandes poderes para resolver situaciones específicas. Esos grandes, pero también como gran mago tiene gran capacidad para hacer a veces daño, sin darse cuenta con esos grandes poderes que tiene. Frente al sereno, que está en la puerta, que decide, que es el quien tiene que decir bajo su mejor conocimiento cuál es el paciente que mejor se puede beneficiar de la acción de ese mago. No solo se puede beneficiar de la acción de ese mago, sino también tiene que decidir cuándo hay que protegerlo de la acción del mago. Cuándo, efectivamente, es decir, del sobrediagnóstico y el sobretratamiento. De algo que no hemos hablado aquí, de la prevención ni primaria, ni secundaria, ni terciaria, sino de la prevención cuaternaria, algo que está muy olvidado todavía. Y tiene que dedicarse pues, a mitigar también las quemaduras producidas por la magia de ese gran mago, ¿no? Me parece muy interesante esta parábola de lo que tiene que ser la atención primaria y hacia dónde deberíamos dirigir la atención primaria. Pero además, en la sociedad actual, con un contexto que ha cambiado radicalmente, que no es la sociedad en la que el médico paternalista tiene que decirle al paciente lo que tiene que hacer, sino que tiene que compartir su opinión muchas veces y tiene que llegar a un acuerdo con el propio paciente sobre lo que le conviene o no le conviene. Es decir, tiene que tener además una función de traductor. Ese sereno tiene esa función de traductor. Por tanto, ¿cómo evitar evitar lo que somos para hacer lo que cómo tendríamos que hacer? Yo creo que pues evitando todo lo que suponga llevar al afianzamiento del famoso muro de Guerra Mundial Z. Y eso es lo que le pido, y es muy difícil, pero yo creo que los directivos de atención primaria sois la salvaguarda de la atención primaria, de verdad. Os lo pido a los directivos, que lo enfoquéis de esa forma. Plantearos la necesidad de intentar evitar, dentro de todas vuestras posibilidades, que seamos un muro, porque esto no vale para nada. Al final los zombies pasan, y pasan mal, y es peor. ¿Cómo? Por ejemplo,
cuidado con las cosas que supongan levantar el muro, que es cosas como procesos asistenciales, cronificación de pacientes, medicalización de la población, unidades de gestión clínica, ¿de acuerdo? Áreas sanitarias integradas, todo eso que supone levantar muros y utilizar atención primaria para levantar muros. ¿Y qué hacer? Lo contrario, intentar que nos parezcamos todos a ese sereno, no el portero del sistema sanitario, el sereno que acompaña al paciente, por todo y le dice dónde tiene que ir, cómo tiene que ir y de qué forma protegerse y o esto no lo hagas. ¿Cómo poder hacer eso? Pues entre otras cosas, intentando, pues, sin que deba invertir el médico de atención primaria buena parte de su tiempo, pues en convencer al pueblo de que no está enfermo, que lo comentamos antes. Sí. Frente al continuo bombardeo que está sufriendo el pueblo, la sociedad en general, que lo intenta convencer de que sí está enfermo o que sí lo va a estar. No, que no está lo suficientemente sano. Efectivamente, ese es el problema. O que estará en el futuro, y entonces vamos a prevenir que esté enfermo. Bueno. Yo creo que eso es donde las directivas, es lo que yo le pediría a los directivos de atención primaria, porque tienen esa capacidad de arengar a donde corresponda. Y yo creo que esa capacidad sí la tienen. Otra cosa es que pueden llevarlo a la práctica. Esa es otra historia. Y un pilar básico de una buena salud es luego la alimentación. Y respondiendo a la pregunta de José María, ¿qué hora se come? Pues yo creo que ya es la hora de comer.